Saludos a todos a los que comparten a través de Mírame Canarias este programa de los días con ángeles que cada semana hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes. Hoy estamos en la Villa de Mazo, un lugar muy especial de la isla de La Palma, donde celebran una de las fiestas, diría yo, más bonitas de la isla, y es el Corpus Christi. Desde luego que este año no se va a poder celebrar como pasó el año pasado, pero desde luego donde sí se va a celebrar es en los corazones de todos los macenses, porque ahí ese corpus no se va a parar. Para hablar de ello y de lo que viven aquí en este municipio, tengo a mi lado a su alcaldesa Goretti Pérez, y bien digo, no se celebrará en la calle, pero desde luego con el corazón de los macenses el corpus sigue. Sí, Ángeles, pues la verdad es que este año lamentablemente y por segundo año consecutivo pues desde el Ayuntamiento nos hemos visto en la obligación de cancelar la festividad de Corpus, lo que entendemos por Corpus, que es desenrame de estas calzadas, de los pasillos, el tapiz, los arcos. Entonces este año pues es verdad que no podremos hacerlo, pero Corpus está, porque es mucho más que una fiesta. Corpus es tradición, es devoción y lo llevamos en el corazón y seguirá en nuestro corazón. Son muchísimos los años que se lleva celebrando aquí en la Villa de Mazo estas fiestas. Para que la gente lo pueda entender un poquito, cuéntanos cómo es ese recorrido, cómo nace esta festividad en este rincón de la isla de La Palma. Pues mira, por allá de la época, pues los años 40, 50, pues al principio solamente eran unas alfombras de sal y de serrín teñido. Años después, en la década de los mediados de los 60, principios de los 70, ya empiezan a hacerse arcos en vertical y pues se le han dado ya, pues se le ha dado más la forma, ha crecido mucho más. Y entonces pues es lo que nos encontramos ahora desde hace unos años con esos arcos en verticales, con esas maravillas, esas auténticas obras de arte que realzan nuestras calzadas y por tanto nuestro municipio. Arcos que tienen una altura vertiginosa, diría yo, porque claro, cuando hablamos de arcos pensamos en pequeñas estructuras, ¿no? Yo recuerdo pues venir a fiestas y decirme pues algunos de los trabajadores, de la gente que trabajaba allí en la calle, no, pues este tiene 18 metros de alto. Estamos hablando de verdaderas estructuras decoradas para ponerse en vertical en una calle cuesta arriba que impresiona a todos los que acuden a esta fiesta. Sí, y ahora hace unos años pues los medios materiales pues han cambiado en cuanto a grúas para el levantamiento de esos arcos, pero antiguamente se hacía todo a mano. Estamos hablando que cogían una altura pues de 8, 10 metros, 12 metros pues fácilmente, salvo el del pueblo, que ya pues tiene, por ser el pueblo que está en la plaza, pues tiene otras dimensiones, creo que son 20, 21 metros si no me equivoco. Pero antiguamente, te digo, eran arcos que se levantaban solo y exclusivamente a mano y con hombres pues haciendo fuerza. Ahora pues la verdad que todo ha evolucionado y es mucho más fácil, pero sí, la verdad es que es muy bonito y hay que vivirlo, hay que sentirlo para entenderlo. Para entenderlo hay que venir el año que viene, porque desgraciadamente este año no se va a poder celebrar, y yo espero que el año que viene sí, Goretti, porque no solo es lo que vive la gente de aquí, ese volver a su tradición, a su cultura, sino también la importancia que tiene para el municipio y para la isla de La Palma que una fiesta como esta, declarada bien de interés turístico nacional, vuelva a estar en las calles. Sí, este año no pudo ser, pero yo estoy convencida de que el año que viene, si la pandemia nos lo permite, y eso espero, podremos volver porque, como te decía antes, Corpus es mucho más que una fiesta. Corpus es tradición, es devoción, es nuestra cultura, es patrimonio y está muy arraigada en nuestros corazones y en nuestra forma también de vivir el día a día, y tiene que volver. Volveremos, yo creo que además con mucha más energía, más ilusión, más ganas, porque creo que nuestro pueblo lo merece y nuestros vecinos y vecinas también. Además, yo los invito a que mantengan esa ilusión y para no perderla, porque la verdad es que sería una pena, y desde el Ayuntamiento vamos a trabajar y haciendo todo lo posible para que no se pierda y que continúe, porque es un legado que nos han dejado y que tenemos que perpetuar. Fíjate que
Este año, evidentemente, pues como ya estábamos con este estado de alarma, con esta situación que hemos tenido que adaptar nuestras vidas a ella, pues está claro que ni se ha trabajado en los talleres, ni se ha recolectado nada de material en nuestros campos, en nuestra isla, pero sí es verdad que en el 2020 todo esto sucedía cuando ya esos talleres trabajaban, cuando ya se había recolectado gran parte del material que después se colocan en esas estructuras para hacer los arcos. Yo me imagino qué complicado es tener que decirle a la gente de tu municipio: señores, esta fiesta no se va a poder celebrar. La verdad es que si me lo hubieran preguntado, me lo hubieran dicho unos meses antes, no lo hubiera creído. Para mí era impensable que nada más llegar a la alcaldía una de las primeras decisiones fuera esta. Pero bueno, yo creo que la gente lo entendió, porque además era algo que no tuvimos opción, tuvimos que hacerlo, al igual que tuvimos que hacerlo este año por responsabilidad y por seguridad, y no cabe otra cosa. Es lo que teníamos que hacer, lo que hicimos, y que esperamos que pues el próximo año no tengamos que volver a hacerlo. Pero sí es verdad que todo se paró. En general la vida se nos paró ese 14 de marzo. Pero bueno, la vida también continúa y hay muchos barrios que han seguido recolectando durante este año ese material para poder, no este año, pero sí para el año que viene, porque te digo, muchos vecinos y vecinas tienen la ilusión y siguen recolectando. Así que desde aquí yo me gustaría darles las gracias a todos ellos y ellas, porque aun sabiendo que probablemente no iba a haber corpus, al final pues no lo habrá, han seguido con esa ilusión y con ese trabajo, porque es un trabajo voluntario, desinteresado, y han continuado con él porque de verdad lo sienten y así lo han reflejado en salir a recolectar por si acaso. Bueno, a partir de ahora y justo hasta el miércoles previo a ese día de Corpus vamos a hacer un pequeño recorrido por esos talleres de esos arcos de cada uno de los barrios, por esos diseñadores que cada año pues plasman en papel para después llevar a taller y realizar ese arco para la celebración del Corpus. Y les vamos a intentar conocer un poquito a todos, Goretti, porque yo creo que ellos se merecen estar, recordar y decirnos que no nos olvidemos que el próximo año es posible que se pueda celebrar, que como bien tú dices, no se han olvidado de recolectar nada que pudiesen hacer ahora para poder tener el material necesario para esas fiestas. Yo me imagino que para ti, como alcaldesa de este municipio, es un orgullo tener gente en cada uno de los barrios con estas ganas de seguir adelante con esta tradición. Sí, como alcaldesa y como vecina que soy de este municipio, es un orgullo saber que hay gente que hace las cosas porque lo sienten, porque les salen del corazón, porque les gusta, porque lo viven, y es muy bonito porque te digo, forma parte de nuestra vida diaria, de nuestro día a día, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, es que es muy bonito. Además, todas estas personas que pasarán por aquí y los diseñadores son pieza fundamental. Sin ellos no podría ser, sin ellos no podríamos hacer lo que hacemos, y es muy, muy satisfactorio además que contar con ellos para todo. Pues vamos a contar con todos ellos, porque espero que no me falle ninguno, que todos puedan estar aquí, que vayan nos pueden contar lo que sienten y cómo lo han vivido, porque habrá momentos de tristeza, momentos de alegría, pero momentos de ilusión, porque el Corpus sigue viviendo de una forma intensa en todos los macenses, con lo cual el año que viene seguro, si nos dejan hacer la fiesta, como se suele decir, Goretti, aquí va a haber un fiestón como en toda regla. Sí, sin duda, sí, porque han sido 2 años de los cuales han sido muy duros. Y yo creo que cuando llegue el 2022 y celebremos Corpus, lo haremos porque lo sentimos, porque es una deuda que nos deben, que a todo el pueblo, pero también va a ser, pues la verdad es muy satisfactorio volver a recuperarlo. Estoy convencida de que así será. Bueno, y todos los palmeros vamos a disfrutarlo, porque desde luego que las fiestas se celebran en marzo, pero yo creo que es un orgullo para la isla de La Palma al completo, para Canarias, para todo el mundo, que en un rincón como este se celebre una fiesta tan especial como es el Corpus Christi.
Yo, Coretti, te invito a que te quedes aquí conmigo y veamos ya esas primeras entrevistas, esos primeros en venir, en estar y en compartir con nosotros lo que están viviendo. Muchas gracias, Ángeles. Un saludo. Un saludo. Pues no se muevan porque los vamos a conocer a ellos personalmente. Es para mí un placer estar hoy aquí con don Adolfo Rodríguez, muy conocedor de esta fiesta y diseñador de los arcos. Yo creo que usted es la persona, yo creo que adecuada para que nos cuente un poquito la historia del Corpus en la Villa de Mazo, porque desde luego historia sí que tiene. Para hablar de historia habría que tener un tiempo considerable. Yo no soy historiador, pero sí llevo muchos años trabajando en Corpus y hemos vivido pues, la evolución del Corpus desde hace muchísimos años, ¿no? En los años 50 eran principalmente alfombras de suelo, de serrín, de sal, de flores, y eso fue evolucionando. Y entonces en el año 53 un vecino de la Sabina se le ocurrió colocar 2 astas y cruzarle una atravesada en lo alto, decorada con papeles de colores en forma de triangulitos y con el nombre de la Sabina y unas hojas de parra. Y ese es, digamos, el primer arco que aparece aquí, como arco, ¿no? Con la forma de una arcada. Se puso justo al lado de donde solían hacer el descanso la gente de la Sabina, el barrio de la Sabina, el descansito con esa mesita donde el Santísimo descansa en el momento de la procesión. Y luego ya al año siguiente ya se empezó a hacer arriba al lado de la plaza, también en el mismo tramo de la calle, y entonces empezó a coger continuidad y siguió haciendo la Sabina solo, el 53, 54, 55, hasta que en el 58, 59 empezaron otros barrios a incorporar pequeños elementos. Y ya luego, por el 60, ya había arcos prácticamente, 59 y 60, había arcos prácticamente en todos los barrios. Las calles están distribuidas, un tramo para cada barrio. Son 15 entidades de población las que tiene el municipio y en dos casos trabajan juntos. El pueblo y Poleal, que son barrios muy cercanos, muy conjuntos, y la Sabina y Lomo Oscuro. Los demás son individuales en su arco, ¿no? Pero luego también la gente del Princesa Arecida se incorporó más tarde, por el año 86, y desde entonces han estado haciendo un arco con una idea que a mí me parece fabulosa, que es la de acercar el Corpus a los niños en las escuelas para que de alguna manera se vayan involucrando, vayan sintiendo la fiesta, se vayan acercando para que luego de mayores pues estén en los locales y sigan con la tradición. Esta tradición no se puede mantener milagrosamente, tiene que ser por el aporte de gente joven, gente nueva que se incorpora a los talleres. Y el Corpus, que en principio empezó siendo, hablando de historia, en forma de arcos, arcadas y tal, después fue evolucionando y con el tiempo las estructuras son más totalmente verticales, pero a veces de un solo pie, a veces con diferentes elementos formando un conjunto en la misma zona, o sea que ya no son arcos en sí, pero nosotros ya tradicionalmente los hemos llamado arcos y arcos se quedó. Fíjese, nos ha hecho un recorrido histórico bien resumido porque tenemos muy poquito tiempo, evidentemente, de lo que es y cómo ha evolucionado el Corpus. A mí me gustaría que también hiciera ese recorrido por sí mismo, por cómo comenzó usted en el Corpus, cómo lo vivió y cómo llegó en un momento determinado a ser diseñador de los arcos. Era yo pequeño cuando se enramaba el arco en el barrio y como casi todos los niños íbamos a ver cómo era aquello, a jugar dentro y fuera del taller, y había allí un señor que llamaba José Tavares que tenía un pequeño camión con el que se iban a recoger materiales y que cada vez que iba nos reunía a todos, nos subía en el camión y nos llevaba, y aquí nos parecía divertido. Salíamos a dar un paseo para San Simón, para Fuencaliente, para Punta Llana, recogiendo materiales, y desde entonces yo he estado cercano al Corpus. Mi madre siempre fue enramadora del Corpus, mi padre también, hasta hace poco, porque ya por la edad ya no tiene la misma facilidad, y eso me ha mantenido en el Corpus. Ya luego, cuando terminé de estudiar y me vine a trabajar en el magisterio aquí en La Palma, ya me acerqué un poco más y entonces empecé ya a hacer algún diseño para Arco del Barrio, para Montebreña, y no sé, pero anda ya por 35, 36, 37 años. Diseñando el arco. Que empecé con ese arco. Más tarde, como era maestro en la Sabina, también empecé a hacer el diseño de la Sabina. Eso fue más tarde, en el 88, por ahí.
Y desde entonces esos son los 2 arcos con los que yo colaboro y también un poco echando una mano en el tapiz de la plaza que siempre hace falta manos porque hay que repartirse, porque faltan manos en todas partes. Bueno, yo espero que se repartan bien, pero sobre todo que se reparta bien esa ilusión en los colegios, como bien nos decía don Adolfo, desde pequeñitos, para que los niños se involucren con una fiesta que yo creo que es importantísimo para la Villa de Masa, pero también importantísimo para la isla de La Palma. Hemos estado 2 añitos ya consecutivos sin celebrar el Corpus. ¿Hay ganas de ese 2022, de esa celebración, de que se pueda volver a hacer? Yo tengo la confianza en que sí se podrá hacer, pero eso no depende, como no ha dependido estos años, de nosotros, depende de la situación general sanitaria que se vive. Es verdad que ha sido algo extraordinario la pandemia y el dejar de derramar Corpus, que es también extraordinario, que no se había dejado de hacer nunca. Hay gente que dice, no, luego para retomar otra vez el ritmo esto va a ser difícil, a lo mejor esta tradición ya no continúa. Yo lo que creo es que hemos estado tanto tiempo ya encerrados y en casa y sin salir, que queremos salir, que cuando nos den la oportunidad de entrar, va a haber incluso más gente que quiera estar colaborando con esto. Yo al menos así lo espero. También es verdad que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero la ilusión la tenemos ahí. De momento permanece vivo en la sala en la que estamos, elementos de un arte que ya se dice efímero porque está 3 días en la calle y luego desaparece, pero aquí siempre se guardan algunos elementos que nos recuerdan un poco cómo es esta fiesta, ¿no? Y cómo la vivimos. Pues con esos recuerdos que usted nos ha dejado hoy aquí nos vamos a despedir. Don Adolfo, muchísimas gracias y espero que el 22 verlo trabajando en los talleres. Gracias a ustedes por esta oportunidad y esperemos que sí, en el 22 nos vemos, ya no aquí así en frío, sino en los talleres y en la calle. Nosotros continuamos conociendo a la gente que hace posible esta fiesta en Villa de Mazo. Seguimos con los arcos de la Villa de Mazo y vamos a conocer a una de las componentes del arco de Tiguerorte. La tengo a mi lado, Aleida. Encantada de estar aquí hoy contigo y de conocer un poquito más, no solo a ti, sino a cómo se vive y cómo se trabaja en ese arco, Aleida, porque yo lo que tengo claro es que hacéis un sacrificio enorme para sacar tiempo de vuestras vidas para una vez al año montar ese arco para la fiesta. Sí. Cuéntanos un poquito cómo es el movimiento, el día a día del taller. Bueno, pues nos reunimos, en todo el año recogemos materiales. Primero hay que secarlos, cortarlos y pegarlos. Y nos reunimos a recogerlo, varias personas. Tengo una tía de 94 años y ella prepara el material. No me digas. Es importante. Y pues nada, nos reunimos según las horas que puede cada persona, porque las que estamos trabajando. Quizás llegan siempre un poquito más tarde, claro, que las distintos horarios. Y bien. Lo pasamos muy bien y nos encanta. Sí, es que hay que decir porque hay que vivirlo. ¿Y cómo lo vives tú, Aleida? ¿Cómo vives tú el Yo Corpus? lo vivo, yo trabajo y tengo días libres y precisamente los cojo esos días. O sea, que los días libres que para el Corpus, yo lo vivo. Bueno, lo vivimos varias personas allí, sí. Fíjate, es una pasión que sentís por esta fiesta que se transmite, a pesar de que tenemos estas mascarillas puestas, a través de tu mirada. ¿Cómo ha sido tener que parar 2 años? Sí. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Qué os decís en el barrio? Desde pequeña. Desde pequeñita. O sea, que parar cuando uno empieza de pequeñito y de repente te dicen hay que parar por esto, pues entristece, supongo, un poco. ¿Y lo vivías de una manera diferente cuando pequeña, Aleida? Bueno, era distinto. Antes era menos trabajo. Bueno, menos trabajo. Antiguamente era alfombras, luego tapices y pequeños descansos. Y luego ya los arcos. Y según el arco, según el barrio, hay barrios que son grandes y pueden ser el arco mayor. Y claro, son más componentes. Claro, más gente.
pero nosotros para el barrio, las personas que somos, hemos hecho arcos Importantes, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Yo no sé, por ejemplo, cuando son arcos tan importantes y tan grandes, cuando hay que sacarlos de esos lugares donde lo hacéis, pues como si pasáis muchos nervios de pensar que no pase nada, que llegue bien, porque después, claro, llega ese momento de tener que montarlo en la calle y ahí supongo que se siente un poquito de angustia. Eso es, sí, sí, sí. Y cuando venimos ya estamos súper cansadas porque es mañana, tarde y noche a veces. Han sido semanas hasta y cierta semanas. hora de la noche, sí, sí, sí. ¿Y cuando está el arco ya montado? Cuando ya lo tenéis ahí, plasmado en la calle, que yo digo a veces que parece que quieren tocar el cielo, de lo altos que son, y además en la perspectiva de unas calles, la mayoría de ellas están empinadas. Sí. ¿Cómo se siente? Porque me imagino que venís todos los del taller, todos los que pueden del barrio a hacerlo. Estamos allí, estamos todo el mundo pendiente. ¡Ay, que se cae! Mira qué tal. No, la colocación es un estado nervioso, sí, es fatal. Y claro, después no es solo colocar ese arco allí, que hoy en día gracias a las grúas pues se coloca con una facilidad, digamos, importante. Adornamos el suelo, porque no nos quedamos contentos con eso, sino ponemos esos pasillos para que... Gracias ahora a la estructura que la hacen más con hierro. Claro, hierro, claro, la base hierro y madera, entonces ya es más es más sólido. más claro. Yo no sé si te ves alguna vez fuera de esta fiesta, fuera de los arcos, si pensar en hoy es Corpus y o va a ser Corpus y yo no estoy trabajando en el taller. ¿Tú te ves, Aleida? Pues no te ves, tú te ves trabajando. no, que va, que va. Tú esta fiesta la llevas en el alma. Esta fiesta pero es confortable. Al final ves el arco plantado y te parece que es imposible. Desde luego Todo que lo sí. que se ha trabajado y ver el arco es confortable, o sea, que es maravilloso. Bueno, maravilloso es para ella, pero maravilloso también es para todos los que han tenido la suerte de disfrutar una fiesta como es el Corpus en la Villa de Mazo. Yo lo digo para todos los que están ahí, para los que conocen esta fiesta, que vuelvan el año que viene, si se puede celebrar ya, que yo espero que sí, y para los que no conozcan, desde luego merece la pena venir a Mazo, celebrarla y vivirla con ellos que la viven con tanta pasión. Aleida, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias. Por contarnos esto y bueno, ya sé que cuando llegue el Corpus el año que viene estarás de días libres. Muchas gracias, muchas gracias. Encantada, encantada de estar aquí con ustedes. Igualmente. Vale. Nosotros continuamos. A mi lado tengo a uno de los componentes de este arco de callejones, a don Pedro Jiménez, dispuesto ya a contarme un poquito cómo son los trabajos en los talleres y cómo es esta fiesta para los macenses. Justo antes de comenzar yo le preguntaba, don Pedro, ¿usted a qué dedica el tiempo en el arco? Y él me dice, a todo, porque cada vez somos menos y tenemos que hacer un poquito de todo. ¿Esto es así, don Pedro? Sí, así es, sí. Cada vez somos menos las personas que nos gusta, por eso hay que gustarle, porque entonces tenemos que hacer, pues, recoger, preparar los materiales y hacer todo. O sea que nos hemos hecho un especialista tanto en la recogida del material como en la elaboración del secado, como en la colocación de esos vegetales en el arco, que yo creo que para mí es lo más difícil, porque claro, hay que tener mucha paciencia y mucha precisión para calcar esos dibujos que nos dan los diseñadores. Sí, los diseñadores diseñan, después nos dicen aquí este color, el otro, y cada quien tenemos que hacerlo. Ay, que no es nada fácil, que él lo dice así, pero hay que estar horas y horas y horas ahí, pegando muchas veces las piezas una por una. Que no es que lleguemos ahí y tiramos las cosas, no, una por una. Yo no sé si la gente cuando se acerca a los arcos, porque lo hemos hablado ya con algunos de los diseñadores, son capaces de apreciar realmente que lo que está ahí es todo producto natural. Yo creo que para apreciarlo habría que verlo hacer, entonces habría que divulgar más eso. El taller. El taller donde se hace, para que la gente, pues, aprecie más lo que se hace.
Y quizás también... Porque no es lo mismo llegar y ver el arco como está, pero hay que ver cómo se trabaja. Yo tengo que decir que hace ya muchos años tuve la suerte de venir a los talleres de mazo, yo creo que por el 2005 aproximadamente, recorrí cada uno de ellos y me sorprendió. Vamos, yo diría que aluciné, como dice hoy en día la gente, en ver el trabajo tan fino y tan delicado que tienen que hacer para llevar a cabo estos arcos. Yo creo que tienes razón en eso de que hay que ir a ver los talleres. Hay que ir a ver eso. Y eso mucho las horas que le dedicamos a eso. Yo, como no tengo muchos compromisos, pues le dedico 5 o 6 horas al día. O sea, que se entretienen ellos. O sea, no solo le gusta, sino le sirve de entretenimiento, de diversión. Me imagino que cuando viene alguien al taller, a alguna persona joven o alguien que lo visita, pues le encantará contar cómo lo hacen, cómo recogen el material. No tenemos problema para ello. No, nada. No tenemos secretos para eso. No tenemos, qué bonito es eso, cuando hacemos las cosas y somos capaces de contarlas y transmitirlas, porque al final es lo que es importante en una fiesta así, que la gente más joven recoja ese testigo que tienen ustedes, ese conocimiento del material, ese cómo realizar esos arcos. Sí, bueno, y una cosa que debería hacerse es que a ver si la gente joven acude, porque la gente joven no quiere. Ay, dejemos un momento los videojuegos, dejemos un momento hasta la televisión, diría yo, que mire que ya me estoy tirando piedras encima, pero dejen un momento todo y acudan a los talleres, aprendan lo que realmente es esta fiesta tan importante para la Villa de Mazo, desde dentro, desde el taller, desde elaborar el arco, desde vivirlo, desde pasarlo bien, porque al fin y al cabo en el taller disfrutan entre amigos, entre vecinos, entre conocidos, supongo que entre familiares. Entre familia, amigos, los conocidos, y prácticamente eso, cuando más nos reunimos es cuando estamos en el taller haciendo el arco. Yo me imagino que muchas veces son vecinos que se dicen hola y adiós durante el año y que después, sin embargo, trabajan meses juntos o un mes juntos. Así es. Y eso también hace que la fiesta sea más especial todavía. Claro. Pues fíjese, don Pedro, que yo no sé si la gente que está en casa está entendiendo lo que son los arcos en Mazo, lo que es esta fiesta, pero yo creo que usted está contando de una manera muy especial, porque al fin y al cabo es una fiesta que nos reúne una vez al año. Sí, señor, sí, así es. Bueno, así es y así lo viven ellos en las calles. Yo me imagino que cuando es el día del Corpus, el día grande, el día de esa procesión que vemos en la calle, pues para usted es ya lo máximo, ¿no? Lo máximo ya, cuando ve uno ya todo terminado es lo máximo. A veces trabajar hasta altas horas o trabajar prácticamente 24 horas seguidas para poder terminar. Y cuando ese Santísimo llega a su arco y hace ese descanso, esa parada, ahí pues imagino las emociones ya. Es algo que uno lo siente por dentro, lo siente dentro. Bueno, ellos lo sienten dentro, lo sienten porque es parte de su vida, parte de su educación, parte de su infancia, parte de todo en este municipio. Y lo que falta ahora es que sea parte de la gente joven también, de que la gente vuelva a los talleres para que, como bien dice don Pedro, los arcos de Mazo sigan ahí año tras año, porque llevan muchísimos ya y no se pueden perder. Y no se pueden. Esperemos que no se pierdan. Que nos paró el COVID, vale, pero que no nos pare nunca porque no haya gente que trabaje en los talleres. Así es. Don Pedro, les damos las gracias por haber estado hoy aquí. Muchas gracias a ustedes por haber venido a hacer esto, para ver si se difunde un poco más esto. Ay, sí, bien merece la pena difundir una fiesta tan importante como esta. Pues a mi lado tengo ya a Raquel Concepción, ella es una de las componentes de ese arco del pueblo aquí en la Villa de Mazo, que celebra cada año esa fiesta del Corpus Christi. Raquel, un año más hemos tenido que parar esa celebración. Me imagino que para ustedes ha sido duro. Sí, muy duro porque estamos ya acostumbrados a estar año tras año, 15 días, 20 días... los vecinos, el trabajo, sabes, la diversión y se extraña, se extraña demasiado. Bien lo dices tú, esa diversión, porque claro,
a pesar de lo que los trabajos que se hacen son artesanales y durísimos y de mucho detalle, dentro de los talleres hay ese ambiente familiar, ese ambiente que se respira cada año por esa pasión que tenemos por la fiesta, pero también por ese cariño de trabajar una vez al año, y vuelvo a decirlo, juntos en armonía. Sí, sí, es que así es como es familiar. Estás dependiendo del horario, del tiempo, fines de semana, noches, la verdad que sí se extraña. Una de las cosas que yo creo que caracteriza bien a los arcos de este municipio, de esta Villa de Mazo, es que siempre se elaboran con materiales naturales. Sois unos expertos, porque desde luego cuando tú ves lo que hay puesto ahí, pues no te imaginas que sale de determinadas flores, semillas o plantas que se encuentran en nuestra isla. Sí, y también aparte de estar en el trabajo, también son tardes recogiendo material, buscando donde no se puede encontrar, porque hay material que no se encuentra tan fácil, hay un material que tienes que cogerlo pues con un tiempo de antelación, porque tienes que ponerlo a secar, tienes que desgranarlo. Sí se extraña el trabajo. O sea que vosotros sois esas hormiguitas que durante todo un año estáis recolectándolo todo para luego lucirlo el día de la fiesta. Sí, porque tienes que recolectarlo todo lo tienes que poner, casi todo es para ponerlo a secar. Es muy raro un material geranio y poco más si es la bugambilla, si es para ponerlo fresco, pero después el resto del material es seco. Uno de los momentos quizás más intensos para ustedes en ese momento en que se colocan esos arcos en la calle. Sí. Ese día-noche ya que se ha convertido previo a la fiesta, donde Mazo se llena de gente, se llena de vida, se llena de alegría. ¿Cómo es eso para que la gente que está en casa entienda qué sentís los macenses por esta fiesta? Pues la verdad que yo desde pequeñita lo he trabajado y me encanta, y esa noche es como especial. Pero estar tú ahí, verle esas grúas levantando el trabajo, que tú te pones nervioso diciendo lo romperá, no lo romperás. Al día siguiente ver los retoques, porque por muy bien que lo traten siempre se estropea algo, sobre todo el del pueblo, que se suele acabar siempre ya en las últimas horas, y eso está casi fresco para traerlo a la plaza, para montarlo, pero la verdad que sí es trabajo, pero es lo que tenemos. Yo me imagino que estarás deseando que el próximo año se pueda celebrar esta fiesta. Ojalá, porque la verdad que lo echamos mucho de menos. ¿Qué es lo que comentáis entre vosotros, entre todos los vecinos, que os soléis reunir en torno al taller? Supongo que esas ansias, esa necesidad de volver a la normalidad. Es que haces, no sé, te reúnes, haces cuentos de, ¿te acuerdas del año pasado lo que hicimos? ¿Te acuerdas no sé qué? Y las meriendas, todo. Y es el ámbito familiar que tenemos, porque somos todos vecinos de toda la vida, madres, abuelas, tías, vecinas de toda la vida, entonces somos como una familia. Esa gran familia de las fiestas del Corpus Christi aquí en Villa de Mazo. Yo desde luego deseo que el año que viene, si os hago una visita, sean los talleres, por favor, para poderlos volver a ver trabajar sobre esas estructuras de madera y metal que se cortan y se preparan para que después de ustedes la llenéis de amor y pasión. Ojalá puedas venir, ojalá podamos hacerlo y ojalá puedas venir a ver cómo se trabaja, porque la verdad que sí merece la pena. Sí merece. Bueno, ya ven que la fiesta es muy especial para los macenses, también lo es para todos los palmeros, y entiendo que para todos los canarios, porque lo que se hace aquí cada año en el Corpus Christi bien merece la pena venir a verlo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por contarnos tu experiencia, y a por el 22, que seguro que toca. Esperemos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Mercauto, tu tienda del automóvil. Como vemos, hoy nos encontramos en un sitio realmente espectacular y muy bonito, y en concreto estamos en la orilla superior de la margen izquierda del Barranco de Torres, a las faldas del Pico Vejenado, y a mis espaldas tienen un lugar precioso que se llama El Hoyo,
y la Peña del Diablo. La Peña del Diablo en realidad es ese monolito de piedra que ustedes ven ahí. Hoy vamos a hablar desde esta zona, donde se ve todo este lugar a vista de pájaros, si ustedes quieren, y en un próximo programa nos entraremos dentro del hoyo de la Peña del Diablo y hablaremos de todo lo que de interés, tanto natural, paisajístico, desde el punto de vista de la agricultura, la ganadería, la etnografía, la arqueología, tiene ese lugar que es muy importante. Pero desde aquí, repito, que como pueden ver la panorámica es increíble. Estamos en las faldas del Pico Vejenado, cuyo nombre prehispánico es Beneauno, que Beneauno, según los especialistas Ignacio Reyes, dice que significa asno que anda poco. Y algunos estarán diciendo, bueno, es que en la época prehispánica no había asnos, pero bueno, eso es la transcripción que le dan, ¿no? Entonces, tenemos un círculo natural inmenso, como pueden ver. Seguramente yo, repito, no soy ni lo pretendo ser geólogo ni mucho menos, pero da la impresión de que esto era una especie de chimenea volcánica que por lo que sea se desplomó o se erosionó, y la Peña del Diablo es justo el conducto por donde salía la lava. Al desaparecer, digamos, las partes más blandas, que ese hueco están ahí, solo ha quedado esa chimenea petrificada, que como vemos a ver es espectacular, sobre todo cuando la vemos desde la misma base, ¿no? Y que además es objeto, o se conoce, una leyenda muy bonita relacionada precisamente con la Peña del Diablo, ¿no? Pero aparte de eso, en esta zona podemos hablar, aquí es un lugar ideal para dar una conferencia de todo lo que ustedes quieran, como les decía antes, desde el punto de vista geológico, paisajístico, naturaleza, etnografía, arqueología y demás. Entonces, simplemente unos datos a apuntarles de aquí. Tenemos el Pico Vejenado, que está dividido prácticamente por el punto más alto, que lo ven ahí, en dos zonas, por ejemplo, arqueológicas muy diferenciadas y muy claras. Toda la mitad oriental hacia el Riachuelo es una de las zonas con mayor concentración de estaciones de grabados rupestres de La Palma. Hay en torno a una veintena de estaciones de grabados rupestres, entre ellas la más grande de toda la isla con diferencia, como es la del Lomo de Tamarahoya. Sin embargo, la mitad occidental, desde aquí hasta la Cancelita, hasta el Lomo de las Caballos, la riqueza arqueológica es mucho menor. Yo creo que tiene que ver también con el tema de la geología. Es mucho más apacible, más llana la parte de arriba, mientras de aquí los lomos son más estrechos y demás. Y apenas se conocen 3 estaciones de grabados rupestres, también hay restos de algunas cabañas, paraderos pastoriles y demás. Sin embargo, en las faldas del Pico Vejenado, entre ellas el Barranco de Torre que vemos aquí, luego hablaremos, era una de las zonas de mayor concentración poblacional en la época prehispánica, sobre todo en la fase 4. Todo eso que ustedes ven ahí era un gigantesco poblado, tanto de cuevas como de cabañas, como veremos el día que penetremos en su interior. Bueno, seguimos en el mismo sitio y solo nos hemos rodado apenas 50 metros hacia el oeste. Estamos en la misma orilla del barranco y este lugar, como han podido ver, la vista que se domina es espectacular. Prácticamente todo el valle lo podemos controlar desde aquí. Por eso no es de extrañar que los benavaritas en este lugar establecieran una especie de tagoror, una construcción de piedras con 2 montículos centrales y alrededor una especie de asentaderos que desgraciadamente en los últimos 30-40 años prácticamente ha sido desmantelada pues por expoliadores y demás, ¿no? De hecho, nosotros en el Museo Arqueológico de Benavarita tenemos un pequeño grabado de esta zona y toda esta zona hay huellas de la presencia de los mismos en forma de petroglifos. Pero fíjense la vista que se ve aquí, por ejemplo, de la ciudad de Los Llanos, que la tenemos justo ahí al lado y parece que nos queda a los pies, ¿no? Enfrente tenemos el Time y hacia el sur, desde aquí podemos dominar nada menos que 3 cantones. Aridane, donde estamos, Tiuya, que está ahí al lado, y al fondo tendríamos el cantón de Guebey. Y detrás del Pico Vejenado se adivinan los riscos de lo que era el cantón de Aceró, los dominios de Tanausú, ¿no? Entonces aquí
es un lugar perfecto con unas vistas y unas panorámicas increíbles. Y por ejemplo, para dar una charla, como les decía antes, es prácticamente sin moverte de aquí, pues estar horas hablando de todo lo que quieras, ¿no? Explicando la evolución del poblamiento de los llanos, el aprovechamiento agrícola, la ganadería, los montes, arqueología, etnografía, todo lo que queramos, ¿no? Este lugar, para el tipo de vida que tenían los benoaritas, fundamentalmente ganadero y también agrícola, según se está demostrando los últimos datos que estamos teniendo en la Cueva del Tendal, era un lugar ideal para vivir. Toda esta zona, todo el hoyo, la Peña del Diablo, está azocada, está protegida. Eso quiere decir que nunca, jamás, los vientos de la brisa, tan característicos del Paso, llegan a esta zona. Por eso no es de extrañar que ahí se pudiera sembrar de todo tipo de los cultivos, que desde cereales, legumbres, plantas forrajeras, lo que quisiéramos. Eso ya lo veremos cuando descendamos dentro. Pero aquí, fíjense, ahí enfrente, ese poblado de cuevas, esa gran cantidad de cuevas naturales que hay, es un poblado de cuevas benoaritas enorme, tiene más de una veintena de yacimientos de habitación, también hay algún yacimiento funerario, que desgraciadamente está muy destrozado por expoliadores y saqueadores, ¿no? Pero aún así nos da una idea muy clara de cómo era el tipo de hábitat prehispánico que existía en toda esta zona. Ello además se ve corroborado por la presencia de fuentes permanentes. En concreto hay dos, la fuente azul y la fuente del Pinillo, e incluso en los riscos norte del hoyo vamos a ver dónde se aprovechaban los goteos y los resumes de agua del risco para crear un aljibe que hace 10 años atrás se llenaba completamente de agua, sobre todo en la época invernal. Seguimos en el Lomo Los Conejos, encima, justo enfrente de la Peña del Diablo, el hoyo, y muy cerquita, que se puede llegar, tenemos este gigantesco risco que vemos ahí, se conoce como Risco Alto, y en la base hay un conjunto arqueológico etnográfico muy interesante. Arqueológico, pues porque en su momento los benoaritas vivieron en ese cejo, pero hasta hace aproximadamente unos 15 años, el cejo, que es gigantesco y como pueden ver está escalonado, tiene una serie de repisas cosas naturales, se utilizaba sobre todo como encerradero de ganado, de manadas de cabras. El cabrero vivía en el extremo izquierdo donde estaba su morada. Pero toda esa zona, todos esos riscos, aunque de aquí parezca casi imposible, se pueden subir y relativamente fácil. ¿Por qué? ¿Para qué se subía? En ese risco que está enfrente, de aquí no se ve, pero hay una cueva gigantesca, que es un yacimiento arqueológico, pero también está la Fuente Azul. Se llama la Fuente Azul porque tú ves el agua es de un color oscuro, y la verdad es que no tiene buen aspecto, sin embargo el agua es buenísimo. Pero si seguimos ese risco para arriba está la Fuente del Pinillo. La Fuente del Pinillo es un tubo volcánico donde del techo gotea un montón el agua, y ahí estaba llena de dornajos de tea para recoger el agua. La punta esta que vemos aquí, se conoce como Tiramacil. Esa zona hasta el año 80 del siglo pasado se sembraba sobre todo de trigo y cebada, era una zona cerealística muy importante. Desgraciadamente, y los que son del Paso han visto como poco a poco el pinar se ha ido comiendo el terreno. Y justo a la izquierda estaba La Rosa. En La Rosa queda todavía una casa antigua, muy bonita, con su correspondiente aljibe y demás, y esa zona estaba llena de almendreros. Los almendreros, pues desgraciadamente, entre la sequía y que no se ara la tierra, no se cortan las ramas secas, se han ido secando, ¿no? Pero toda esa era una zona que se cultivaba. Y este barranco, que es el barranco de Torres, se puede caminar hasta los años 70 y 80 del siglo pasado. Había una pista por el cauce del barranco que llegaba hasta arriba. Lo que vemos arriba, el risco ese, es el risco de la Hiedra. En la base hay una galería, la galería de la Hiedra, y aunque parezca mentira, ese risco que vemos ahí, que ahora parece inaccesible, se puede subir.
y justo encima, justo detrás está, por ejemplo, la fuente de Tamarahoya, los grabados rupestres del lomo de Tamarahoya, del lomo gordo de la trocha, y luego ya podemos enlazar con el pico vejenado, lo que queramos. Es decir, que este lugar tiene unas posibilidades inmensas para lo que es el tema del desarrollo del senderismo vinculado al patrimonio cultural, al paisaje, a la geología, a todo lo que nosotros queramos, ¿no? Lo único es que hay que ponerlo en valor y recuperar los caminos, los antiguos caminos que están ahí y que, como veremos después, pues el Ayuntamiento del Paso tiene un proyecto muy bonito en este sentido, ¿no? Y ya se están dando los primeros pasos. En esta zona donde estamos justo, ese risco era uno de los lugares preferidos para el investigador Jorge Pais Simón, que fue una persona donde con muy poca formación académica me refiero, realizó unos estudios increíbles e insuperables sobre la graja, nuestro animal emblemático, ¿no? Y uno de sus sitios preferidos era ese risco, porque ahí ahora mismo debe haber muchos nidos de graja. Yo recuerdo venir con Jorge Pais y nos poníamos justo enfrente. Hay zonas donde no le da el sol en todo el día y éramos escondidos detrás de una piedra, y la única misión que teníamos era, nos asignábamos 2 o 3 días, y 2 o 3 nidos, de graja, y era apuntar en una libreta las veces que los padres le daban de comer a los pollos. Todos esos trabajos Jorge los plasmó en sus investigaciones, no solo a nivel insular, regional e incluso internacional, y consiguieron pues darle valor a un ave que en La Palma es muy común y demás, pero que es muy interesante, ¿no? Entonces, desgraciadamente Jorge Pais pues nos ha dejado, y el Ayuntamiento del Paso aprobó en su momento una moción para hacer un mirador en esta zona que llevaría el nombre precisamente de Jorge Pais Simón. Sería, yo creo que muy importante y sobre todo un orgullo para todos los pacenses recuperar ese proyecto y llevar a cabo este mirador. Bueno, estamos en una pequeña fuente estacional que en realidad no tiene nombre, aunque lo más próximo que tenemos aquí es lo que se conoce como Llano Blanco, en los Barros en el Paso, pero esto que ustedes ven aquí es una fuente que está protegida, como ven, con un morete de piedras en forma de falsa bóveda, pero eso cuando llovía en invierno se llenaba completamente, tanto que el agua, la poceta rebosaba y corría por la ladera. Cuando llovía, todo esto por aquí, se ve que debajo hay algún tipo de piedra más o menos impermeable, entonces el agua corría por encima y es lo que hacía que esto se llenara de agua. Vuelvo a decir que es estacional, yo nunca la he visto con agua en verano, pero en otoño, en invierno y buena parte de la primavera siempre tenía agua. Entonces la gente, el camino está a apenas 10 metros y la gente que pasaba por aquí, que iba pues a buscar pasto, a la hora de segar, variar las almendras, siempre venía a buscar agua. Esto me lo enseñó mi padre y yo me acuerdo que el agua era, pues imagínense, esto es tierra, eso no tiene ningún tipo de preparo. El agua era muy oscura, verdosa, llena de bichos, de bichos negros en el fondo, llena por encima de hojas y demás. Aquí vienen a beber los pájaros, evidentemente, palomas, grajas, otros pájaros más pequeños, lagartos y demás, pero tú bebías, apartabas un poquito las hojitas y bebías el agua de esta, y era un agua buenísima y fresquísima, ¿no? Entonces este tipo de fuentes, en todos estos barros hay muchísimas, pero siempre son fuentes estacionales llegadas a las lluvias de invierno. Ahora mismo yo creo que hace lo menos 10 años o más que prácticamente no tiene agua, ¿no? Yo vine este año, la vez que llovió, que fue en noviembre, y nada, no tenía ni siquiera un fondaje de agua, ¿no? Entonces para que vuelvan a brotar hace falta que llueva de forma más continuada y en mayor cantidad de lo que lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Bueno, como les decía antes, ahora mismo llegar a este lugar, hasta el lomo de los conejos, y ver la Peña del Diablo desde arriba es bastante fácil y cómodo. El Ayuntamiento del Paso tiene un proyecto de limpieza y restauración de antiguos caminos como este que pueden ver, que hasta hace un año por aquí era imposible pasar porque estaba lleno de tuneras, de jiguerillas y otro tipo de arbustos que le habían creído en medio. Ahora lo pueden ver como está perfectamente limpio, y
pues se puede transitar sin ningún problema. Nada más, nos despedimos hasta el próximo programa, donde seguramente vamos a entrar dentro del hoyo y llegar junto a la Peña del Diablo y vamos a hablar largo y tendido de lo que significaba esa zona, qué se sembraba allí, cuál es la riqueza arqueológica, etnográfico, vamos a comentar la leyenda de la Peña del Diablo. Y nada, simplemente animarles a que vengan. Yo estoy seguro que es un sitio que les va a sorprender, que ahora mismo el recorrido es muy fácil, muy apacible, pudiendo salir incluso desde el mismo casco del municipio del Paso, pasando por La Fajana al Verde, o incluso en vehículos se puede llegar hasta prácticamente 300, 400 metros antes de llegar al Mirador de los Conejos. Vengan, porque estoy seguro que les va a encantar. Y hasta la próxima, donde seguiremos hablando, y en este caso seguramente de la Peña del Diablo, aunque también tenemos otra posibilidad. Nosotros siempre planteamos las rutas, las visitas en función del tiempo que hace y demás, pero les tenemos preparada otra muy bonita que nos va a acompañar nuestro amigo Óscar Pedrianes en la zona de Garafía, que también les va a encantar. Mercauto, tu tienda del automóvil. Pues llegamos al último espacio que siempre emitimos en este magazine. Ya ven, Esther Campos a mi lado, presidenta de la Protectora Benaguara, y vuelvo a repetir con este invitado que ya es parte de la familia, Fran Montes de Oca. Gracias. Buenas tardes, encantado, un placer. Las veces que haga falta. Bueno, yo veo las veces que haga falta, es lo que piensa Esther cuando suceden cositas como la que tenemos hoy aquí. Otros gatitos abandonados, Esther, y han venido a casa de Fran. Desde luego, yo los considero que son unos héroes. Son unos héroes, sí. Sí, porque la última vez que estuvimos aquí eran 5 y ahora hemos vuelto con 5 más. Y coincidió con los que tenían todavía ellos, que cuando me avisaron dije, madre mía, ¿dónde los vamos a meter? Es imposible. Y ellos me dijeron, no, tráelos. Y dije, tráelos, madre mía. Imagínate que familia súper numerosa en un momento. Sí, sí. Bueno, Fran, nos has dicho que ya están mucho más recuperaditos, que llegaron, la verdad, de una manera, digamos que bastante complicada. Sí, comparado con la camada que teníamos anteriormente, 5 gatitos, estos vinieron más chiquititos y con un carácter totalmente diferente. Nos ha costado un poquito pues enseñarles incluso a tomar el biberón, pero bueno, entre Patri sobre todo, que es la que maneja todo el asunto aquí en casa, pues al final yo creo que los vamos reconduciendo. O sea que, pero bueno, ha sido un esfuerzo porque, como dice Esther, fueron 5 de una, y ahora nos llegaron 5 y coincidieron 8 en un momento determinado, pero bueno, uniendo fuerzas siempre se consiguen los objetivos. Bueno, y están consiguiendo el objetivo de sacar muchos gatitos adelante. Es verdad que tenían 5, que conocíamos la historia terrible de cómo había otros perros matado pues a su mamá, pero en este caso han sido abandonados, Esther. Lo hemos dicho 20.000 veces. Primero, esterilizar, importantísimo para que estas cosas no sucedan, pero si encima no los ha hecho, ¿con qué corazón coges a estos animalitos y los dejas tirados en un sitio? Tuvieron muchísima suerte porque lo más normal es que hubiesen muerto y nadie se hubiese enterado. Sí, donde estaban nadie se hubiese enterado, porque coincidió en que me llamó Claudia y su hermana, que viven cerca de donde abandonaron los gatos, en Los Barros, y ellas oyeron 2 días antes a unos gatitos maullar, pero pensaron que posiblemente había una madre, que es lo más fácil porque estaba lleno de matorrales. Entonces ellas, por precaución, por no quitarle los gatos a la madre, pusieron comida y agua. 1 día y medio, casi 2 después, volvieron a pasar para asegurarse de que la madre necesitaba más comida, entonces se dieron cuenta que había mosca. Cuando hay moscas alrededor es señal, ellas huelen la enfermedad, huelen la muerte, y es cuando se dieron cuenta que se acercaron que no había, la comida y el agua estaba intacto, o sea, es que ni siquiera habían gatos cerca, porque podía haberse comido otro gato, y los gatitos estaban desesperados. Entonces ya ellos no lo pensaron, los cogieron, contactaron con nosotros, y claro, fue un momento de apuro, porque claro, te sientes un poco impotente por lo de siempre, porque no tienes un sitio físico, porque no quería cargarles a ellos más, porque todavía tenían esos gatos. Le llamé a Patri y Patri me dijo, sí, tú tráelo.
Las chicas, esta es una pasada, porque la verdad es que ellos se fueron directamente, dice, ¿qué tenemos que hacer? Y por lo menos leche de vaca no les deis, porque es malísima. Se fueron, compraron leche de gatito, y ellas, como podían, que no tenían nada de experiencia, ese primer día lo tuvieron ellas. Y están vivos gracias a ellos, pero evidentemente es un abandono, primero porque no hay una madre cerca que haya comido nada, ni siquiera había otros gatos. Y segundo porque, por lo que estaba comentándonos Patri, desde el primer día les seguían a todos los sitios, o sea, son gatos acostumbrados a un humano y les perseguían por todos los sitios pidiendo, como están haciendo ahora. Entonces, claro, son gatitos que ahora sufren un poco de ansiedad porque han tenido esa sensación de desamparo, de llorar y llorar durante 2 días y no tener ni comida, ni tener cobijo, ni la madre que les caliente, ni protección. Entonces, aunque parezca increíble, porque dirán, si son gatitos y tan pequeños, pues fíjate la ansiedad que tienen, que es justamente porque se han visto totalmente desamparados. Eso lo habéis notado vosotros, Fran, que son los que estáis todos los días con ellos. Antes de empezar esta entrevista, y estábamos aquí un ratito pues haciendo esos planitos que después le ponemos a la gente en casa, nos decías qué diferencia entre los otros que estuvieron con su madre hasta el último momento a estos que bueno, están súper nerviosos. Sí, no, una camada totalmente diferente, es como el yin y el yang, ¿no? Están, como muy bien dice Esther, están con mucha ansiedad, mucho estrés, están siempre pidiendo, te mueves cualquier pasito dentro de la casa, ellos van detrás de ti, tienes que estar pendiente de las puertas porque se vienen para el patio, siempre quieren estar sobre uno. Es una pena, ¿no? Es una pena pues que pues, haya sucedido esta situación, pero bueno, yo siempre hay que ver el lado positivo. Lo positivo es que se encontraron y que hubo pues una persona pues que ese primer día, ese primer impacto lo supo asumir, ¿no? Y después, por supuesto, en las casas de nosotros, pues cuando Benaguara y nosotros podamos, pues aquí estamos siempre. O sea, no queda de otra. Cuando son chiquitines así, bueno, al principio da un poquito de miedo, a veces cuesta que salgan adelante porque evidentemente aunque Patri y Fran pongan todo de su mano para ayudarles, no son sus padres realmente, no son gatos, la madre los cuida de una manera determinada cuando son pequeños, los enseñan a muchísimas cosas. Claro, y pueden no tolerar la leche, pueden no saber cómo les estaba pasando, que los primeros días para ellos fueron mortales porque no se cogían al biberón, no reconocían realmente la tetina. Entonces son muchos factores por los que no es fácil tener un bebé, sea perro, sea gato, y empezar con un biberón. O sea, las casas de acogida, las familias no tienen precio. El valor del trabajo que hacen, de verdad, es que no se podrá agradecer nunca lo suficiente, porque es tiempo, es dedicación, es el miedo que pasan porque asumen esa responsabilidad, que ayer tuvieron que entrar, bueno, Fran te lo puedo contar ahora, que tuvieron que entrar al veterinario con una de ellas, que se les quedó sin movimiento. Entonces, todo eso lo están viviendo ellos, los que los tienen en casa, no es fácil. No, y el cariño que les terminas cogiendo después al final, porque yo me encariño, ¿no? Para mí es la peor parte, ¿no? Y pues, ahora con la camada anterior ya se fue. Estás ahí, tal, y el otro, y ves venir a la nueva familia, los ves, los miras, tú cuídalos bien, tú atiéndelos bien, ¿no? Ya se va, tal, te queda siempre como un puntito ahí, ¿no? De recuerdo porque los has quitado adelante. Es la parte bonita, triste, pero emotiva, ¿no? O sea que... Y después, yo sí, antes de acabar, Ángeles, yo creo que este trabajo, ¿no? mediático de llamar a la conciencia, yo creo que está haciendo efecto. El otro día tuve afortunadamente un consejo de barrios aquí en el centro, aquí en el Ayuntamiento de Los Llanos, pues habían bastantes ciudadanos de Los Llanos y me llamó poderosamente la atención pues que había una ciudadana que reclamó más compromiso con respecto a las administraciones para el tratamiento de los gatitos que están abandonados. Sobre todo con un problema de que hay envenenamientos, parece que en el barrio de la montaña de Tenisca, ¿no? Y llamó poderosamente la atención que eso, ¿no? Que se atrevan a reivindicar los ciudadanos y que pidan a la administración que se involucren para resolver este problema. Es que sí, lo que estamos intentando muchas veces es llegar a los corazones de las personas que hacen estos actos para que no lo vuelvan a hacer más, o para que en los colegios y en muchos lugares se dé una educación en lo que es realmente
la convivencia con los animales, el no maltrato a ellos, el darles a entender que es un ser vivo, que al final es igual que nosotros, pues que la gente al final se preocupe por ayudar es importantísimo. Sí. Fran, que se hagan eco, porque fíjate que hemos visto casos no en la protectora Benaguara, pero sí en otras protectoras de la isla de La Palma, de 2 gatitos en una semana prácticamente con unas heridas terribles que bueno, no podían hacer nada por ellos ya y que estuvieron durante muchísimo tiempo a la vista de todo el mundo, como le pasó a Misca, que hablábamos el otro día de ella, que había estado sufriendo y malviviendo en la calle mientras todo el mundo la miraba y nadie hacía nada. Me alegra muchísimo, Fran, que la gente empiece a decir hasta aquí hemos llegado con esto. Sí, yo creo que está produciéndose un cambio de mentalidad. Es verdad que está siendo lento, porque toda sociedad, todo cambio de mentalidad pues lleva su tiempo, pero yo creo que se está produciendo. Yo creo que estamos en un momento importante ahora y ahora es cuando no hay que aflojar la fuerza, sino crecernos y que todos, las protectoras primero, las asociaciones después y las casas de acogida, todos los que estamos, creérnoslo, que lo podemos conseguir y que lo estamos consiguiendo. Pues mientras pueda ser el altavoz de todos ellos para que llegue a todos ustedes, porque en definitiva al final es una suma de muchos para conseguir lo que unos pocos hacen, y la verdad que cuando lo hacen muchísimo daño. Esther, no sé si quiere dejarnos un mensaje porque nos vamos a tener que ir. Sí, nada, que ojalá llegue un momento en que no hagan falta las protectoras, porque eso significará que realmente entendemos que esto es un problema social. O sea, lo desencadenamos el ser humano y el ser humano es el que tiene la solución. Con ayuda de administraciones, pero con involucración de la sociedad. Porque la administración no necesitarían trabajar si todos estuviésemos concienciados y no hubiesen abandono, no hubiese maltrato. Entonces todo sería más sencillo. Empieza por uno mismo y no podemos descargar al final toda la responsabilidad sobre administraciones y sobre protectora. O sea, cada uno hace lo que tiene que hacer dentro de lo que puede, pero empezamos desde la base, y la base es la que tiene que funcionar. Bueno, pues la base son todos ustedes, vamos a ver si funcionamos, vamos a ver si evitamos hablar de estos temas en el programa. Puedo invitar a Esther a otra cosa y a Fran seguro que tendremos muchísimas cosas de las que hablar, pero mientras esto suceda vamos a estar aquí con todos ustedes y solo les pido que reflexionen y piensen, no le podemos seguir haciendo daño a los peluditos. Nos vamos, Esther, nos vamos hasta la próxima semana. Fran, como siempre, muchas gracias y nada, lo vuelvo a decir, sois unos héroes. No, siempre hay que quedarse con la mejor parte, y la mejor parte es que, mira, 5 gatitos que estaban abandonados, afortunadamente a día de hoy, tienen sus hogares. Bueno, a ustedes los dejo con José, con la tertulia. Nos vemos la próxima semana. Minutos de publicidad y volvemos enseguida. Bueno, bienvenidos una semana más a esta recta final de los días con Ángeles en Mírame Canarias, a esta tertulia que evidentemente hacemos para ustedes, para que conocer un poquito más de lo que acontece en la isla de La Palma y que ustedes saquen sus conclusiones, que es como debe ser. Don José María de Vargas, bienvenido. Hola, bien hallado. Un programa después del Día de la Madre, ¿no? Que siempre es bueno recordarla y tenerla presente. Tengo una noticia, después un apunte para ti. ¿Ah? Que estás preocupado por la calle Real de Los Llanos. Ya después hablamos de eso. Bastante, ¿no? Bastante. No es para menos, ¿no? Un problema. Desde luego es triste que en una ciudad como Los Llanos no hayamos sabido, porque llevamos muchos años con esta historia, ¿no? No hayamos sabido obtener o proteger correctamente esos bienes, ¿no? Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablarlo. Don José Luis Perestelo. Saludos cordiales y encantado de compartir este tiempo de televisión con ustedes. Como últimamente estás muy internacional, para que te sitúes, estamos en La Tertulia, en La Palma, Parque Antonio Gómez Felipe. Bueno, pues porque como ahora salen más programas y demás. Resulta que estuve la semana pasada en esta televisión, invitado por el programa de Miguel Ángel González Suárez, y cumplí algo que hacía tiempo que no comentaba, es decir, llevaba 2 años completos
sin subirme a un avión. Yo que tuve meses de estar tres semanas en Madrid ir 3 veces a Madrid o todos los meses seguro, llevaba ya 2 años sin salir de La Palma. Bueno. ¿Y cómo has encontrado el mundo? La verdad que las cosas han cambiado muy poquito. Ha coincidido con todo este tiempo de poco cambio. Y nuestro invitado de esta semana, Sergio Rodríguez, alcalde del Paso, bienvenido. Muy buena. O sea, veo el ambiente hoy bastante relajado, ¿eh? Vas a tener suerte y todo. Bueno, pues ya está bien que me toque alguna vez. Él siempre está relajado aquí, lo hemos tratado siempre... Yo no me he sentido maltratado nunca, ¿eh? No, eso. Ni nada de esto, no, estamos entre amigos. Efectivamente. Vamos a empezar por las ayudas que tiene el Ayuntamiento del Paso previstas, que ya salieron publicadas, de 300.000 euros para autónomos y empresarios. Bien, hasta ahí todo bien, Sergio. A mí me preocupa una parte. Cuando se dice que se van a dar unas ayudas y pone de una forma sencilla, me asusto. Me asusto. Estas van a ser de verdad sencillas, porque claro, estamos acostumbradas a las del Cabildo, un follón, las del Gobierno Canario, un follón. El Ayuntamiento de Los Llanos también hubo muchos problemas. Bueno, las bases de las ayudas a los empresarios del Paso son completamente diferentes a las del Cabildo Insular de La Palma y las de Los Llanos de Aridane. Ya, de hecho, me he enterado que han estado preguntando quién las hizo, estas bases, ¿no? Y bueno, las bases se otorgan básicamente con una declaración responsable, se da un mes después para que la gente presente la documentación que se requiere. Y bueno, son muy sencillas, muy fáciles. Esta tarde precisamente hemos tenido una buena comunicación con las asesorías. De hecho, antes de publicarlas, se las enviamos para consensuar determinadas cuestiones, para que nos dijeran cómo las veían, para que nos advirtieran de la experiencia que habían tenido con otras anteriores y precisamente pues corregir cosas, ¿no? Yo creo que nos ha permitido tener un documento interesante y precisamente pues que va a ser muy fácil de sacar adelante. Esta tarde además tenemos una webinar preparada a las 5 de la tarde precisamente para seguir aclarando dudas. Y bueno, yo creo que la principal diferencia ha sido esa, ¿no? Aprovechar la experiencia del resto para corregir cuestiones, consensuarlas con quienes las tramitaban. No olvidemos que las asesorías han tenido que pagar los platos rotos de muchas decisiones a lo largo de todo este tiempo y han estado sobrecargadas de trabajo y nunca se ha pensado tampoco en este sector y bueno, pues yo creo que la diferencia viene marcada por eso, ¿no? Hasta ahora, por lo menos la referencia que tenemos de cómo han llegado, de cómo han sido valoradas es bastante positiva. Te lo digo porque las ayudas que ahora mismo está tramitando el Cabildo son para empresas o profesionales que tuvieron que cerrar el tiempo del confinamiento, pero claro, deja fuera a los que tuvimos que seguir trabajando. Entonces ahí hay un pequeño vacío que están intentando solucionar, pero claro, eso significa más tiempo, más retraso. José María Vargas. Hombre, yo me alegro mucho del procedimiento, ¿no? Y sobre todo me parece fantástico que se tenga en cuenta a quienes tienen que gestionar esos papeles. Hombre, entiendo que son ayudas públicas y que por lo tanto tiene que haber un control para que esto no se convierta en jauja, pero no parece normal que si una empresa para abrir baste con una declaración responsable y luego plantear si hay algún elemento que subsanarlo, que para recibir una ayuda que al final son, porque es que el problema que hemos tenido en otras administraciones y que hemos tenido en el Ayuntamiento de Los Llanos es que muchas veces uno se plantea, para recibir una ayuda de 300 euros tengo que dedicar tantísimo tiempo, pues a lo mejor no me merece la pena estar planteándome, ¿no? Yo felicito en principio al Ayuntamiento del Paso, a ver si todo sale bien, ¿no? A ver si todo sale bien y me parece una política muy adecuada el tener en cuenta a las asesorías que son al fin y al cabo las que tienen que gestionarlo. Hay mucho, la administración debe aprender que muchos papeles que ya tiene no debe estar solicitándoselos a la ciudadanía continuamente, ¿no? Y hay muchas veces que parece que muchos papeles que ya ha entregado tienes que volverlos a entregar y no parece ser el camino correcto, así que vamos a ver si hay suerte y se ponen en marcha. Después puedes vender el modelo y eso. Yo siempre pienso que
que una subvención es una medida extraordinaria como consecuencia de una situación de dificultad de cualquier tejido social en cualquier municipio, en cualquier isla, en cualquier territorio. Es decir, una situación social, una ayuda social, económica, en función de una baja actividad económica como consecuencia, en este caso, de una pandemia. Y a mí me parece que, y lo decía siempre en mi etapa como presidente del Cabildo a los compañeros de la corporación, dice, yo siempre prefiero que me engañen dos a que se me muera uno. Es decir, lo que no podemos es someter en una situación extraordinaria de emergencia a un proceso administrativo a todos los afectados, que es tan tedioso, y estamos hablando como algo natural de que el ciudadano tenga que ir a una gestoría, cuando la relación debiera ser directa entre el ciudadano y la administración. Es decir, debería ser tan simple para que cualquier ciudadano no tenga que acudir a una gestoría y gastarse un dinero que no tiene en ese momento porque estamos en situación extraordinaria y poder tramitar esa subvención. Y se tiene que tramitar de manera inmediata. Y luego tendremos mecanismos, la administración tiene mecanismos para que en el caso que no hayan falsificado o que no era merecedora de esa subvención, la pueda devolver. Por lo tanto, yo creo que estamos en un proceso permanente de enredar. Es decir, yo creo que el marco legislativo, que es complejo, tiene también salidas y hay que tener imaginación y hay que poner a trabajar la imaginación cuando uno tiene responsabilidades políticas para resolver esos problemas. Yo creo que la propia ley establece soluciones extraordinarias. Estamos complicando lo establece lo sencillo, en contratos, lo establece en otras cosas que son mucho mayores, lo tiene que establecer también para temas de subvenciones que a veces no llegan ni 1.000 ni a 500 euros en algunos casos. ¿Estamos complicando lo sencillo, quieres decir? Yo creo que muchas veces la complicamos por comodidad, por no hacer ese ejercicio de rebuscar en el marco legislativo, y si de verdad no existe esa vía, pues estamos tardando en momentos como estos en no proponer en los parlamentos modificaciones legislativas. Lo que decimos siempre en este programa, ya es hora de revisar nuestro marco legislativo y ver la eficiencia de nuestro marco legislativo y ver si se consiguen los objetivos que se establecen en la exposición de motivos de todas las leyes. Y si no lo cumplen o no se está cumpliendo bien, corríjase lo que hay que corregir, no cuando llega un ministro nuevo, una nueva ley, porque ya quiero que mi nombre aparezca. Yo creo que el problema algunas veces es que las administraciones no cumplen con sus deberes, y entonces luego decir, por ejemplo, a mí me parecería normal que bastara con estar en un listado de las empresas del municipio para hacer tal. Lo que pasa es que muchas veces ese listado, a lo mejor por parte de la administración, de algunas administraciones, de algunos ayuntamientos, no se revisa suficientemente y está inflado de una forma irregular, ¿no? Cuando una solicitud para comer, ¿cómo podemos someter a un procedimiento de informes, contrainformes, si está al corriente de la seguridad social, si está en deuda tributaria? Pues a veces no tiene la deuda tributaria porque no tiene dinero para pagar. Hay empresas que tienen esa dificultad. Todas estas cosas que estamos comentando se han recogido en las bases. Precisamente esto es uno de los problemas que hemos detectado. Circunstancias por las que a lo mejor alguna empresa haya pagado una deuda, una posible deuda que pueda tener, y el propio trámite en la seguridad social no se ha llevado a cabo por problemas informáticos, por cualquier razón no le aparece la deuda pagada, y es un problema después para poder otorgar por la ley de subvenciones, pero nosotros lo hemos tenido en cuenta, dando un plazo además de 10 días para que se puedan mover en casos que ocurran concretos como este que estamos hablando, puedan ir a la seguridad social y resolver el problema, ¿no? Y después hay otra cosa que José Luis comentó que creo que es importante. Nosotros hemos habilitado la Agencia de Desarrollo Local del propio Ayuntamiento como oficina tramitadora, además de las propias asesorías, ¿no? No todo el mundo, no todo el tipo de empresas, autónomos en este caso, tienen las posibilidades de tener una asesoría de forma continua de sus servicios, sino que de forma puntual para el tema de los impuestos y tal, y para el tema del trámite de subvenciones, pues tendría que pagar, como efectivamente dice José Luis. Nosotros para estos casos hemos habilitado como oficina tramitadora también las asesorías, la oficina de desarrollo local, que tienen un papel importante en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo porque esas empresas no tienen capacidad para tener un servicio jurídico, un servicio fiscal o un servicio de recursos humanos. Organizar todo esto sí es que es trabajo para la gestoría, y por tanto, ya digo, la relación entre administración y administrado tiene que ser directa también,
y posibilitar que se agilicen esas tramitaciones y que no tengan que hacer un papeleo que muchas veces le cuesta más el papeleo que la subvención que van a recibir. Y esto se ha dado en casos concretos. Sí. Hay otra cosa novedosa, yo creo, que es que se establecen 6 criterios claros, algunos tienen que ver con lo normal, con ayudas al pago de la seguridad social, de los autónomos, de los alquileres, de ese tipo de cuestiones. Hay una ayuda específica para el sector del taxi y después hemos habilitado una que además le permitimos justificar a posteriori la inversión, o sea, en nuevas infraestructuras o en actualización de cualquier cuestión dentro del propio negocio, ¿no? De todo lo que tenga que ver con eficiencia energética, con nuevas tecnologías. Es decir, le adelantamos el dinero para que, o sea, el dinero que vamos a dar lo puedan utilizar para hacer una inversión nueva y justificarla a posteriori, ¿no? No es solamente una cuestión que venga a ayudar a lo que ha pasado, sino que además pues las empresas que están aquí, que han podido solventar su situación, tengan la posibilidad de mejorar sus espacios de alguna manera y utilizar el dinero para poder hacerlo, ¿no? Bueno, esa parte la tenemos clara. Vamos a otro punto. Robo de agua en El Paso. Vamos a ver, en el siglo XXI se sigue robando agua. Bueno, pues parece que sí. Nosotros... ¿Agua potable? Sí, agua potable. Sí, agua potable. Hombre, hemos detectado desde hace un tiempo para acá, en los propios hidrantes del ayuntamiento ha ocurrido alguna vez, y en casas de particulares hasta de aquí para atrás no tanto, por lo menos no teníamos conocimiento, pero con esto de la pandemia bueno, se han incrementado las denuncias de particulares, sobre todo de personas que tienen que viven fuera por trabajo o lo que sea y tienen alguna residencia en el municipio, y bueno, pues eso se detecta rápidamente porque los pagos son bimensuales. Lo que pasa es que hay gente que a lo mejor paga de 6 en 6 meses porque están fuera, lo que sea, y no se dan cuenta, y cuando van a pagar, pues lógicamente hay un salto grande. El tema de los contadores, los metros cúbicos gastados, la normalidad está bien establecida claramente, se ve cuando no hay uso, y de repente pues se dispara, ¿no? Y bueno, han sido varios casos los que han sido denunciados y se ha procedido a abrir una investigación desde hace ya algún tiempo. Aunque haya salido la noticia ahora, ya esto viene tramitándose desde hace algunos meses y bueno, pues ha dado resultados en algún caso y seguimos en ello, ¿no? Estamos en el siglo XXI, pero se sigue aprovechando. Entiendo que conectando a la red de alguien, ¿no? Sí, parece que el procedimiento es estar pendiente si esa casa está habitada o no está habitada durante algún tiempo. Cuando se comprueba que no está habitada... Parece que estamos enseñando a la gente cómo se roba. También es verdad. No, lo digo porque ese es el procedimiento que se ha utilizado, ¿no? De verdad, y han aprovechado el momento de eso de que esté todo el mundo en casa. En todos los municipios, ¿no? Yo creo que eso siempre ha existido. Lo que pasa es que en momentos de mayor dificultad, cuando menos agua hay en el sistema, cuando los ayuntamientos mejoran las redes de distribución y si existen contadores, pues la gente ve caminar el contador muchas veces de manera inconsciente. Hubo una época en que se dejaban las llaves abiertas, sí, claro, y luego les parecía caro o nos parecía cómo ha corrido el contador, como si el contador caminara con aire, como dicen que muchas veces ha caminado. En definitiva, había una cultura que yo creo que afortunadamente ha ido cambiando del agua, que en este momento se está planteando el ahorro. Se sabe que es un bien escaso, un bien finito, un bien limitado, y por tanto se está cuidando. Hay gente que colocaba a lo mejor la manguera antes del contador en una red de distribución para regar, o la manguera en los canales. Sí. En verano. Eso en este momento hay un mayor control, debe haber un mayor control. Los ayuntamientos lo están haciendo, lógicamente, porque en una situación de menos agua y necesidades de la ciudadanía, pues indudablemente se nota más. Pero yo creo que es una práctica que se ha hecho, pero que fundamentalmente yo creo que es una condición nuestra de que el agua nos parecía que era ilimitada, que era infinita y que no pasaba nada, y que no se estaba... Yo creo que la gente que hacía esas cosas no estaba pensando que estaba haciendo un daño, ni estaba robando, sino no tenían ese concepto, sino parecía que eso era algo que era de todos y que no era importante. De todas formas, no entiendo, como dices, que es el momento donde menos agua hay. Vamos a ver, ¿cómo sería? Chema, ayúdame. El momento que más agua hay en la historia. No hay menos agua, hay más sensibilidad en este momento. Todo lo que hemos vivido, en este momento es más sensible el tema.
Chema, sería así. Momento de la El historia. momento de más sensibilidad, ¿no? De más agua que hay en la historia. En la historia Sí, pero- del mundo, ¿no? Y por las personas. Estamos en un momento en el que todo lo que pasa es lo más grande que ha pasado nunca, ¿no? Y por las personas. Sí, y por las personas. Porque ese es el sistema. No, que uno da. yo entiendo que yo recuerdo una vez estando de director del instituto que de pronto nos vino una factura de agua desorbitada y lo que pasaba es que había un fuga. fallo en la red, es decir, había una pérdida importante, pero afortunadamente muchas veces ya los ayuntamientos ya están haciendo, y desde luego yo hablo por el de mi municipio, el de Los Llanos, ha hecho un esfuerzo importante en eso y sé que los demás también, para que no haya que esperar a llegar a esos momentos para descubrir esas cosas. Yo creo que ahora es mucho más difícil para alguien intentar hacer una de esas trampas porque hay mucho más control, los de son mejores, los contadores y todo eso, ¿no? Pero sí, claro, siempre es un bien. A ver, yo como... Si alguien consiguiera privatizar el oxígeno, pues seguramente se robaría el oxígeno también, ¿no? De Esa todas maneras, es una cosa nos hemos acostumbrado, es decir, hemos cambiado el discurso. El discurso es de que las infraestructuras, hubo un momento que el discurso era las infraestructuras estaban todas muy mal, porque parece que lo que algunos entienden que les da más votos en este momento es criticar las gestiones anteriores. En lugar de responsabilizarse y ser consciente de esa responsabilidad que tienes en este momento, que la ciudadanía ya ha evaluado el trabajo de otros y por tanto tu obligación es cumplir con la ciudadanía. No, aquí lo que hacemos es el deporte de culpar a los anteriores. Sin preguntarnos si fue el del año pasado, si fue hace 2 años o hace 20 años. Culpando a los anteriores está todo resuelto. Y luego damos pie a que se produzcan estas situaciones. Porque si decimos que el canal de Barlovento Fuencaliente pierde el 40% de agua, y no es verdad, pues indudablemente la gente dice, si no se está perdiendo, tenemos una serie de contadores que no se controlan, tenemos una serie de tomas ilegales también a lo largo del trayecto, pero claro, si vendemos el de la administración, el discurso, que es un problema de la infraestructura, indudablemente se generan estas situaciones. Sí, pero después no ejecutemos la mitad del presupuesto, pero bueno, en fin, vamos a dar eso para otro día. A ver, los 2 primeros temas han sido para ir calentando, ¿sabes? Para ir cogiendo soltura, porque este creo que va a ser un poco más largo. Adiós. Además creo que a José Luis le encanta, ¿eh? Por otras ocasiones a José Luis dice que le chifla. Plan de cooperación del Cabildo, de obras y servicios municipales. Primero que hable el alcalde. Sí, pero espérate, yo estoy dando el que tiene titular. más datos. Yo estoy dando el titular. Primero, para el próximo, no hay forma. el próximo programa que hablemos del plan de cooperación, traemos la ley de Cabildo y leemos el artículo 14. Y tal vez nos aclaraba muchos de los debates que hemos tenido. Espera, que con este esto te voy a dejar callado. 3.150.000 euros. ¿Cuándo? 450.000 euros más de lo previsto. ¿Cuándo? Pero no es cierto eso, ¿eh? ¿No? No. Pues yo ponía el titular, o sea, eso no es la nota prensa. Pero es que, ¿saben ustedes? Pero espera, no cojas impulso, serio. Vamos a ver, a los ayuntamientos el año pasado con la supuesta pérdida de ingresos que iban a tener las administraciones, que luego no fue tal, el Cabildo, en vez de 2.700.000 euros, que era el plan de cooperación que teníamos firmado en el anterior convenio, bueno, pues unilateralmente decidió que bajar esas cifras a 450.000 euros para el año 20, ¿vale? Eso es poco. Ahora se recupera con el remanente los 2.700.000, si sumamos las dos cifras, te dan los 3.150.000, pero no para el año 20, es para el año 20 y 21, con lo que te están dando en el 21 los 2.700.000 que ya teníamos firmados en el anterior convenio, más los 450 del 20, que además el presidente había quedado con los alcaldes en que si teníamos la posibilidad de disponer del remanente, se iba a dotar con los 2.700.000 que venían de atrás. Están intentando vender como que sube el plan de cooperación y no es cierto, es decir, nos están pagando lo mismo que veníamos en el anterior convenio, 2.700.000 en el 21, y nos van a pagar 450 del 20. Bueno, lo que hemos dicho es, oye, nosotros entendemos la situación de dificultad en estos momentos, entendemos que no nos puedan abonar todo en este momento, pero comprométase usted a que en sucesivas anualidades se nos compense hasta llegar a la cifra que teníamos anteriormente. O sea que el 20 se te queda en 800.000 euros. No, el 20 en 450. ¿De todas? El 20 queda exactamente igual que se anunció, ¿no? 450 más los 2.700, sumamos las dos cifras, son los 350 para 2 anualidades.
Dicho así como lo dicen los titulares, parece que se incrementa, cuando no es cierto, ¿no? A mí lo que me asombra de verdad es el poder de comprensión de los alcaldes. Es decir, el incumplimiento grave del artículo 14 de la ley de cabildo. Si algo justifica un cabildo, el incumplimiento no diga el incumplimiento porque, es el plan de cooperación. La ley de cabildo no dice cantidades. Perdón, el plan de cooperación es el instrumento más importante. Y que le pregunten a cualquier alcalde de la historia y cualquier vecino que ha visto asfaltada su calle, arreglado su camino vecinal, su red de alcantarillado, su red de abastecimiento de agua, su plaza, gracias al plan de cooperación, antes de a que las obras surgiera de competencia municipal. Ha que sido luego, así. Que luego se te queda y que un cabildo que dice que va a liquidar su presupuesto con superávit sea capaz de suprimir el plan de cooperación en el proyecto de presupuesto para el año siguiente, demuestra la poca sensibilidad o el nulo interés en cumplir con la legislación vigente. Porque no me puedes comprender, alcalde, que en momentos de dificultad, ¿no? El presupuesto se va a liquidar con superávit. Por lo tanto, ¿qué justificación hay de que no se incorpore la partida inicialmente en el proyecto de presupuesto? ¿Por qué? ¿Saben lo que está pasando en este momento? Y pasa con el tema del agua, y pasa con el tema de las subvenciones. Que hemos puesto de moda que lo que parece que da votos ante la ciudadanía es resolver el problema. Precisamente aquellos que tienen la obligación de evitar que se produjera el problema. Es decir, producimos el problema porque queremos, por inacción o por lo que sea, para luego sacar pecho diciendo que hemos resuelto un problema que hemos creado nosotros mismos por nuestra inacción. ¿Qué ocurre ahora? Que apruebo el plan de cooperación en el verano, porque si se pactó con los alcaldes la semana pasada, eso tiene que hacer la modificación presupuestaria correspondiente, la incorporación de remanente, la aprobación del plan por parte del Pleno del Cabildo, la firma del acuerdo. Es decir, que estamos en septiembre empezando a aplicar el plan de cooperación. ¿Qué ocurre? Que luego ya el próximo año dirán, como los ayuntamientos no han cumplido, pues no voy a poner el plan de cooperación el año siguiente. Y estamos perdiendo el fuero, están perdiendo el fuero, alcalde, y eso no se puede perder. Eso es fundamental, es más importante el fuero que la cantidad que se ponga en determinados momentos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, José Luis. Sí, que sí, últimamente todos los alcaldes están de acuerdo contigo. Cuando hablo de comprensión, oye, no podemos olvidarnos tampoco de la situación que vivimos el año anterior, de desconcierto, era una situación nueva para todo el mundo. A nosotros los ayuntamientos nos hablaban de un 54% menos de ingresos del Fondo Canario, del bloque de financiación, de todas estas cuestiones, ¿no? Hasta ahí llega la comprensión. Pero que están liquidando, aún a pesar de los menos ingresos, están liquidando con superávit de 7, 8, 9 y 10 millones de euros. Si me dejas terminar la explicación, igual me entiendes. Cuando hablo de comprensión, hablo de ese momento. Ahora nos llevan el otro día, hace unos días, nos sientan en el pleno del Cabildo para decirnos que se incorporara remanente y que la cifra iban a ser esta. Y es en ese momento cuando nos damos cuenta de que, no sé si es que, no voy a decir que nos quieren engañar, pero lo que ponen sobre la mesa es que van a ser 3.150.000 en vez de 450.000 como nos habían dicho en aquel momento, pero para 2 anualidades. Inmediatamente le dijimos que no, efectivamente, que no, que además es un tema que está recogido en la ley, efectivamente, no habla de cantidades, pero está recogido en la ley, es un derecho que tienen los ayuntamientos. Y que si el compromiso del presidente había sido que si se podía incorporar remanente era meter los 2.700.000 para la anualidad del 20, es lo que tenía que hacer. Bueno, pues es lo que no estaba el presidente en ese momento, como bien saben, está de baja. Estaba el vicepresidente que también salió en ese momento y se quedó el consejero de infraestructura con todos nosotros. De baja no, de permiso, de permiso maternidad, para que la gente no se preocupe. De permiso, sí. Bueno, la gente yo creo que sabe por lo que es, ¿no? Pero el consejero de infraestructuras pues no supo dar respuesta, lógicamente, a este tema, porque yo creo que también desconocía el compromiso que había adquirido el presidente. Y bueno, lo que dijimos allí es que había que recuperarlo. ¿Desconocía el compromiso que había adquirido el presidente? Sí. El vicepresidente no, el consejero de infraestructura. Pero vamos a ver, cuando se reúnen los alcaldes para hablar de que no va a haber plan de cooperación y se le plantea por la situación difícil, ya se anuncia en aquella reunión a los alcaldes que no se preocupen, que con el remanente vamos a incorporar el plan. Hombre,
Sí, parece que eso fue lo que os dejó un poco más tranquilo. Me habla de dificultad si usted está garantizando que va a haber un remanente y se sabía que iba a haber un remanente sí, pero positivo. En ese momento no se sabía si se podía utilizar. ¿Qué está usted haciendo? No, pero eso está no resolviendo un problema no puede, en el momento que le corresponde crear, para luego sacar pecho y decir, no qué bueno soy. No puede crear una partida contando con el remanente. Sí, no, es que efectivamente, pero es que no quiero tocar con el remanente. Puede decir si la ley dice que tenemos una obligación. Tú lo que dices, oiga, pues póngalo usted aquí y aminore otra partida que luego sea la que suba. Exactamente, vale. La que le va a producir después permanente. Claro. Usted tiene que cumplir con el capítulo 1, que es con el personal, usted tiene que cumplir con los gastos corrientes para que funcione la administración, y usted tiene que cumplir con sus compromisos, y entre ellos el artículo 14 de la ley de cabildos, que es tener un plan de cooperación a las obras de servicio de competencia municipal. Y lo demás vendrá después. Y si usted quiere colocar una obra política, la colocará con el remanente, pero no me coloque usted en el remanente lo que es su obligación legal. Entiendo que ese es el argumento que has defendido siempre aquí. Además, en corporación anterior, en el último año, se aprobó el plan de cooperación de este nivel, y cuando vino el remanente, se dispuso de ese remanente como obras por 600.000, 500.000, 1 millón de euros en los 14 ayuntamientos de La Palma. Eso sí que fue una decisión política de colaboración con los ayuntamientos. Esto es una obligación y no se puede sacar pecho por cumplir con una obligación. Y tendremos que cambiar esa dinámica y a la ciudadanía hay que decirle, la situación ahora mismo, alcalde, ¿qué? ¿Está eso en un impasse? A ver, ¿estáis esperando a...? Nosotros solo hemos tenido esa reunión, que fue, ya te digo, fue hace 4 o 5 días, en las que nos hablaron de estas cifras y en las que, lógicamente, nosotros, al darnos cuenta de lo que querían hacer, pues le pusimos sobre la mesa que no aceptábamos el tema. No estaba el presidente ni el vicepresidente en ese momento. Vale. Eso es lo que quería decir antes. Pensé que estaba... Y lo que hemos planteado desde la FECAN es, oye, hay que recuperar el dinero que se nos había dicho que nos iban a dar en su momento. Pero es que esa es la situación. Al final estamos en ese nivel de que es generosidad. Pero yo estoy de acuerdo con José Luis cuando me parece que se genera un problema para luego dar una solución, ¿no? Y es obligación. Efectivamente. Y además es un tema que hay que entender perfectamente. Es decir, yo lo he dicho muchas veces, es decir, aquí presumimos de la situación. Es decir, pero cuando yo llegué a la presidencia del Cabildo en el año 96, lo primero que hice fue una operación de crédito para juntar toda la deuda del Cabildo, que eran 1.800 millones de pesetas de las pesetas entonces. Este gobierno, en la situación de crisis, sí, con la pandemia, pero recibió un Cabildo con deuda cero y con 70 millones de euros en el banco. No me digan a mí que no tiene capacidad, lo que pasa que ha faltado es esa diligencia en la administración, porque como digo, no estamos por resolver los problemas que nos corresponde como administración, sino después en resolver pues los problemas que se generan por no haber actuado cuando tendríamos que haber actuado. A mí yo que voy un poquito más allá, no en la reunión que tuvieron hace 4 o 5 días, sino en la anterior, donde el presidente garantiza, en cuanto llegase el remanente de esos fondos, solamente está el presidente. Porque es que me extraña mucho que el socio de gobierno no sepa por dónde van los tiros. Y no hablo del vicepresidente que no estaba, sino el consejero de infraestructura, por ejemplo. Bueno, yo no sé lo que ellos hablan o no hablan dentro de... Si no estaba es que hablan poco. Yo te puedo hablar de las reuniones que tienen con nosotros y los compromisos que adquieren y las personas que lo hacen, ¿no? Allí estaba el vicepresidente, él presentó la reunión, se tenía que marchar, se marchó y dejó al consejero. Y cuando surgió esto, pues lógicamente pues el chico no supo qué decir, ni que lo hablaríamos más adelante, que no sé qué, que un tema que te digo, a nivel de FECAN se va a enviar para reclamarlo. Y les pusimos lo que consideramos lógico, ¿no? En aquel momento. O sea, no era el compromiso que se había adquirido, el compromiso que se había adquirido era que si en aquel momento no sabíamos si se podía utilizar el remanente para gastos generales, sí, sino pero para en ese momento solamente estaba el presidente o también estaba el vicepresidente. En el momento, eso fue una reunión de estas de alcaldes que tenemos habitualmente y estaban los dos, claro. De todas maneras, el consejero... Entiendo que además estamos hablando de cosas que se conocían, es decir, hemos comentado hasta en este programa, ¿no? Seguro que el consejero lo sabía, lo que pasa es que el consejero actuó de defensa central de los antiguos, que lo que el defensor central pataba para adelante el balón y ya veremos quién nos recuerden por el medio del campo. Eso es lo que hizo el consejero sí sabía del compromiso. Patadón y para adelante, ¿no? Él actúa y dice, aquí le doy una patada al balón para adelante y ya veremos.
Chema, has estado calladito. No, yo es que realmente me parece, es decir, yo estoy con José Luis y ya lo hemos hablado, y lo hemos hablado incluso cuando estuvo aquí el consejero, ¿no? Que el plan de cooperación del Cabildo no puede ser simplemente, con los municipios, no es simplemente algo accesorio, algo que hay que cumplir porque lo dice la ley, es decir, es uno de los elementos fundamentales que tiene el Cabildo para cooperar en el desarrollo de la isla, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esto en muchas ocasiones hemos criticado que no parece que sea el camino adecuado, ¿no? Independientemente de que entendemos que estamos en unos momentos delicados y unos momentos complicados, pero claro, precisamente es que es un instrumento fundamental para la coherencia territorial, ¿no? Entonces hay que seguir defendiéndolo y no entiendo este cambio de postura. Yo no entiendo este cambio de postura, quiero decir, porque me parece que ha sido, es decir, no lo sé, habría a lo mejor que un día traerlo a los dos socios de gobierno y decir, bueno, ¿y esto por qué ha pasado, no? ¿Y si a lo mejor no vino nunca? Porque quiero decir, porque no es que haya sido algo que cuando estaba José Luis en pacto con Anselmo, también era algo que se hacía y que se consideraba, ¿no? No sé cuál ha sido el motivo que ha llevado a esto. No, lo primero de todo es que no hay un convenio ahora mismo firmado, si me permite una cosa, una reflexión. Yo creo que esto ya se lo dijimos el otro día, el programa anterior, al consejero de planificación del Cabildo. El Cabildo ha cambiado dos verbos, la conjugación de dos verbos. El de cooperar, que es lo que establece la ley de Cabildos en su artículo 14, por el de tutelar. Es decir, la tendencia que yo estoy viendo en estos momentos, y créanme que lo he notado muchas veces, pero creo que en otras épocas intentábamos mitigar ese deseo que siempre parece que nos llega cuando llegamos al Cabildo, nos ponemos el gorro del Cabildo, de querer tutelar a los ayuntamientos, porque creemos que son menores de edad y porque no saben lo que conviene a sus pueblos, cuando son los representantes de la ciudadanía quienes gobiernan esas instituciones. Entonces, como el criterio es tutelar y no cooperar, pues pasan estas cosas. No sé. Hay una cuestión que yo quiero reconocer, y está José Luis aquí ahora mismo, ¿no? Y es precisamente, lo dijo antes, ¿no? Nosotros teníamos, hay una actividad interventora que lógicamente se dificulta cuando tú no tienes instrumentos como el que teníamos en este caso con el convenio que se firmó por 4 años con el plan de cooperación. Nosotros, los interventores, incorporaban las cantidades ya cuando hacías el presupuesto, no hacía falta ningún tipo de comunicación más y eso agilizaba mucho la gestión también, ¿vale? Y además, efectivamente, la anualidad del 19, creo que fue, del 18, el Cabildo, además del tema del plan de cooperación, pues sacó precisamente con el remanente de tesorería un dinero que decidimos además los ayuntamientos dónde queríamos invertirlo y que ayudó lógicamente a impulsar muchas infraestructuras. En el Paso, por ejemplo, la infraestructura deportiva que tenemos en Las Manchas, pues contó con una subvención de 300.000 euros al margen del plan de cooperación, que ya la habíamos utilizado la parte que nos tocaba en aquella infraestructura. Es decir, entre una cosa y la otra, nosotros tuvimos la posibilidad de invertir allí más de medio millón de euros y, bueno, tenemos hoy en día una infraestructura, yo creo que modélica en la isla, en un barrio periférico y que permite, pues lógicamente, que se dinamice porque va mucha más gente y esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa, ¿no? En estos momentos esas cosas ni de lejos se ven, ¿no? Una infraestructura del próximo municipio de Las Manchas. No, hombre, no digas eso. No digas eso. No digas eso. No de idea, que ya tiene bastante. No sé, la parte del Paso sé que está contenta, lo demás no sé. A ver, una cosa, ¿ustedes creen que toda esta pandemia, todo este tiempo que llevamos entre confinamientos, nuevas medidas, por aquí y por allí, que nos ha cogido a todos de nuevo, evidentemente, ha venido bien según para qué cosa? No, a ver, no ha venido para nada. Vamos a ver, si somos incapaces... Que algunos se estén aprovechando de esas medidas para a lo mejor, no sé, o sea, ha ayudado no plantear todo este retraso en todo a la no ejecución en algunos casos de alguna institución. No sé. Vamos a ver.
No sé, yo en el caso del municipio de Los Llanos sé que ha ocurrido un fenómeno extraño, o del Ayuntamiento de Los Llanos, que en la legislatura anterior cada pleno municipal se le echaba la culpa al Cabildo de todo lo que no se hacía aquí, y ahora de pronto no. ¿Algo ha pasado? No sé si será el COVID, si será el confinamiento o qué será, pero ahora resulta que siguen sin hacerse las mismas cosas, pero ahora no se le está diciendo al Cabildo cada 2 por 3 lo malo que es. Yo creo que la pandemia nos ha perjudicado a todos, es obvio, es evidente, lo hemos dicho aquí muchas veces, es decir, es algo que no estaba previsto, ni siquiera los guionistas de cine lo habían previsto en esta magnitud, pero creo que lo que no podemos es cargar en el saco de la pandemia toda nuestra no gestión es que de nuestras responsabilidades. Eso es lo que no vale, que está cargando en el saco de la pandemia situaciones de gestión administrativa o de gestión de expedientes que podrían perfectamente no están afectados por el virus ni por la gestión durante la época del virus. Luego, las crisis siempre se decía que eran oportunidad. También debiera ser una oportunidad para que reflexionemos sobre nuestras deficiencias, nuestras situaciones de debilidad, para afrontar mejor los retos del futuro. Luego, yo creo que la pandemia nos ha afectado, sí, y mucho, pero que no valga como justificante de la inacción de muchas administraciones, de muchos responsables políticos que han visto en esto la oportunidad de no tener ninguna responsabilidad, porque, hombre, me lo va a justificar la ciudadanía con la pandemia. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, además lo veo, ¿no? Yo pues estoy, como sabes, en el Parlamento y en la gestión del Ayuntamiento y veo cómo se justifica una vez tras otra pues determinadas cuestiones que yo no entiendo por qué se justifican de esa manera. O sea, al final, pues lo que está pasando es que no está habiendo gestión y como tenemos la justificación del tema de la pandemia, pues ahí queda el tema. Yo creo que lo único bueno que ha tenido esto es precisamente que estamos aprendiendo cosas nuevas, que si vuelve a ocurrir pues ya sabremos por dónde, qué camino tenemos que coger, pero el resto de cuestiones es malo en todos los sentidos, ¿no? El tema de la irresponsabilidad después de los gestores que quieran justificar las cosas con esto, pues es como en todo, ¿no? O sea, cuando no hay gestión y se pregunta por qué no hay, siempre se encuentra una justificación y además se encuentra muy fácil. Es que no hay nada distinto. A mí me preocupa, en este caso. A mí me preocupa mucho que además no nos estemos preparando en cuestiones operativas para lo que nos va a venir. Es decir, cuando se ponga en marcha la ayuda europea, si las administraciones no son capaces de gestionar el volumen de trabajo que les va a llegar, eso puede ser muy peligroso, no solamente evidentemente, fundamentalmente para la recuperación económica de nuestros territorios, ¿no? Yo creo que no, me da la impresión de que, bueno, he visto ahora que hay por lo visto un convenio del gobierno de Canarias o que la está haciendo con las cámaras de comercio para intentar hacer algo parecido a lo que tú estabas planteando con la oficina de desarrollo local, ¿no? Para que puedan actuar también como elementos de ayuda, porque es que esto va a ser, claro, sí, unos pero plazos que el gobierno muy limitados, de Canarias, unos proyectos. No, pero el gobierno de Canarias lo que ha hecho es usar las cámaras de comercio para gestionar sus ayudas. Pero gestionarla. Si al final conviertes a la Cámara de Comercio en otra gestoría más, yo preguntaría a los gestores de la Cámara de Comercio que se mueven con dinero aportado por las gestorías, si van a hacer ahora competencia desleal a las gestorías. No, pero las gestorías no, a ver, estamos hablando del dinero La Cámara público. de Comercio es un órgano. Las gestorías no administran dinero público. Pero la Cámara de Comercio se financia con la aportación, la cuota cameral, que pagan entre otros las gestorías. Sí, claro, tanto, la gestoría no sé si van a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque al final la administración pública, cuando resuelve los expedientes, el interventor del municipio del Paso, o del Cabildo, o de la comunidad autónoma, no va a dar por bueno el trabajo que se aporte de una gestoría, porque tendrá que revisar ese trabajo antes de darlo por bueno. Porque al final esto no agiliza la relación con la administración. Y eso hay que tener
hay que tener mucho cuidado cómo pero ese dinero no va a ir directamente, no tiene que ver nada con la gestoría, porque las gestorías administran dinero privado. No, estamos pero hablando de la la gestión del dinero público que va a venir. Podrías decir que haces un convenio con las gestorías para que te gestionen esa pero yo creo que esto va más allá, es decir, yo creo que tenemos que cambiar la ley para que la tasa de reposición de efectivos empiece a ser del 100%. Sí, claro, en este caso, que los ayuntamientos, que las administraciones puedan tener su personal. Fundamental. Y es más, yo diría que por el volumen, Chema, de trabajo que vamos a tener en caso de que, no sé, yo hablo del Ayuntamiento del Paso, estamos hablando de que solamente en transición ecológica lo que ha salido, hemos solicitado 24 millones de euros. O sea, eso es multiplicar por 3 el propio presupuesto del ayuntamiento. Claro. Nosotros lo que estamos planteando es la posibilidad de dotarnos de personal externo que venga a ayudar, como crear oficinas externas de contratación y de gestión de este tipo de cuestiones. Y para eso hay que cambiar la ley que te lo permita. Pero lo primero, yo creo, es que tengas la posibilidad de tener todo el personal de los ayuntamientos cubiertos. La tasa de reposición tiene que estar ya al 100% para poder gestionar este tema. Yo lo comento, porque yo he tenido que reestructurar el ayuntamiento para poder gestionar el presupuesto del ayuntamiento más las incorporaciones de remanente que estamos haciendo. Estamos hablando de que a lo largo del año van a ser más de 5 millones de euros y eso lleva un volumen de trabajo brutal con el tema de la ley de contratación. Entonces, aunque tengas las plantillas dotadas al 100%, vas a ser incapaz. Hay que buscar mecanismos que permitan a las administraciones tener oficinas externas y que vengan a apoyar esa labor, porque si no yo creo que es que lo es, pero vamos, sí, difícil, si nos ponemos a hablar de la RPT de los ayuntamientos, difícil resolver, si nos tenemos un problema sin resolver. La semana pasada se produce algo que me parece que hay que invitarnos a pensar a todos. Es decir, la semana pasada se anuncia para el viernes la firma de un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y la plataforma de interinos temporales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Un supuesto acuerdo que se lleva trabajando durante varios meses y que se presenta como un gran éxito de gestión, de capacidad de gestión, de entendimiento por parte del Gobierno de Canarias con la situación de los interinos. Y cuando llega el viernes por la mañana, se les envió una comunicación de que no se puede firmar, supuestamente porque falta un informe jurídico, dicen algunos, otros que el Ministerio de Administraciones Públicas intervino, otros que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras no apoyaban y por tanto era una foto complicada para el gobierno en un momento determinado, pero al final, ¿qué ejemplo damos a la ciudadanía? ¿Qué responsabilidad de un gobierno que negocia, que prepara un documento para firmar y después el último día dice que falta un informe jurídico? ¿De verdad? Ese es el ejemplo que estamos dando. El otro día, hace una semana, un alcalde de esta isla decía que la responsabilidad de un tema que plantea la oposición era de la oposición que gobernó durante 8 años. Pero es que tú llevas 10 años gobernando después de ese gobierno de la oposición. Es que llevas 10 años. Ya la oposición fue fiscalizada por la ciudadanía cuando votaron y te eligieron. Por tanto, a partir de ahora es tu responsabilidad. No sigas el discurso del 16, que la responsabilidad es de los anteriores, y en el 21 sigues diciendo lo mismo, exactamente lo mismo que la responsabilidad de los anteriores. Eso no puede continuar así y la gente sabe que no es así. A ver, señores, que nos quedan 5 minutos nada más. En los Llanos de Aridanes se ha producido, vamos a llamarlo, atentado al patrimonio histórico. ¿Queda bien? Sí. En un caso creo que sí, el otro es mucho más ligero. En 2 viviendas en la calle Real de este municipio, una simplemente se están haciendo obras, se mantiene la fachada como prescribe la ley y solamente se han cambiado las ventanas de la parte superior. En vez de unas ventanas de cuarterones han sido una ventana anteriza, que evidentemente eso se puede cambiar muy fácilmente. Aún así, se ha abierto un expediente por parte del ayuntamiento. Pero la otra... y la cúpula, sí. La otra, que está situada en la calle Real, evidentemente esa ya la arrasaron completamente. Claro, no sabemos, creo que las multas, Chema, y corrígeme si me equivoco, son de 10 a 15.000 euros por ese motivo. Eso he oído en prensa, no tengo claro. Es decir, si es eso, merece la pena. Merece la pena en el caso... el cargarte el patrimonio. Si va a ser. Hombre, yo creo que hay que ir a algo más de fondo y es que es lo que está reclamando la oposición, ¿no? Y es que se cree esa junta de control, ¿no? Ahora han buscado esta solución de traer al Cabildo, ¿no? Que por lo visto luego fue también como un medio
desastre porque llegaron y se encontraron con que la casa estaba precintada. Bueno, y la pudieron casa no, entrar, el recinto, porque la casa ya no está. Será fácil ver que estaba precintada, ¿no? Yo la verdad, hay cosas, esto parece un esperpento, ¿no? Porque el patrimonio es algo que constituye la raíz misma de la forma de entender cómo vives y cómo quieres vivir en tu territorio, ¿no? Y que esto se esté tratando de esta forma tan ligera es muy triste. Yo envidio mucho a municipios como el de Santa Cruz de la Palma, que en su momento fueron capaces de desarrollar adecuadamente una legislación que ha protegido su patrimonio, por lo menos el patrimonio arquitectónico, y espero que aquí en Los Llanos encontremos el camino. Lo único que pasa es que el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Los Llanos entra en una dinámica donde todo lo que propone la oposición es un ataque personal, como, lo siento, pero fue la expresión que utilizó, nos atacan en jauría, ¿no? Salen a atacarnos en jauría. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es bajar por todas partes lo humo y decir cómo podemos hacerlo bien, ¿no? Porque lo que necesitamos es proteger el patrimonio. De todas formas, aunque como tú dices, sale rentable por la multa de los 10 rentable euros. Quiero decir, rentable sí, te entendimos, a niveles climatísticos, ¿no? También en este caso, en el segundo caso, donde ya se derrumbó totalmente lo que era la vivienda, ni siquiera se respetó el frente, va a intervenir la Dirección General de Patrimonio. Y ahí de 10 o 15, no. Ahí va de 300.000 a 700.000. Todo depende cómo esté otorgada la licencia. Bueno, no sé, yo creo que es una cosa que lo que hacen falta son luces y taquígrafos, y sobre todo a personas con criterio y no opiniones políticas, ¿no?, que determinen la situación, porque también es cierto, hay que decirlo, que los empresarios, los promotores de la obra salieron también a prensa diciendo que ellos habían cumplido estrictamente la licencia que se le había dado, y por lo tanto, es decir, porque yo creo que aquí, como no sabemos, es decir, yo no voy a decir, no se trata de buscar a responsables o culpables, si quieren, que lo que hay que buscar es soluciones, ¿no? Y las soluciones tienen que ir más allá de casos puntuales, ¿no? Debe ser una apuesta más por un trabajo a largo plazo, que yo pensaba que con el Cabildo se había iniciado, con esta petición de que la Comisión de Patrimonio, pero luego la alcaldesa salió diciendo algo así como, bueno, sí, pero que lo único que van a hacer, lo suyo es solamente consultivo, no es determinante, y luego, desde luego, que lleguen y que no puedan mirarlo, porque está precintado porque dijeras que lo ha precintado la policía de Nueva York, ¿no? Pues a lo mejor todavía se entiende que mientras que llega a Nueva York y le pides permiso pero que era la policía de Los Llanos la que había presentado la obra. Don José María de Vargas, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Don José Luis Prestelo, un placer. Muchísimas gracias, y por supuesto de acuerdo con ese final que planteó Chema sobre este tema. Es un tema sensible. Las obras en la isla de La Palma tienen nombres y apellidos, no son anónimas, y eso moviliza sensibilidades muchas veces que tendrían que estar resueltas con una planificación correcta, con un acuerdo correcto y con una aplicación correcta de la normativa. Y el Cabildo tiene una Comisión Municipal de Patrimonio que tiene que estar dispuesta para todos los municipios de la isla, y en este caso también para Los Llanos. Don Sergio Rodríguez, como siempre, un placer. Un placer. Gracias por habernos acompañado. Cada vez que ustedes quieran. ¿Ves? Así es como da gusto, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta porque esta gente en Chema ganaba con mayoría absoluta? Este gana y aquel ganaba. Sí. Ahí está claro. Yo no ganaba esto me recuerda una era cosa una organización que no política puedo hablar, ¿no? Este no ganaba, que el que ganaba era el otro. El que ganaba la última vez fue de apoyo. Sí, pero tuvo mayoría absoluta. Pero estamos hablando de antes. Nada más que del 16, pero luego se olvida después del 16. Yo nunca gané, sino una organización de gente trabajando. Que en aquel momento funcionaba. Que la gente, la ciudadanía confiaba en esa organización política por el trabajo que estaba realizando y la cercanía. Es más, te voy a contar una anécdota, Chema, ya nos vamos. En una campaña no quería que le hicieran fotos para poner los carteles, porque ya lo conocía todo el mundo. Eso fue así. Señores, a ustedes que muchísimas gracias, que volvemos la semana que viene. Gracias por seguirnos.